Suscríbete a la Panterita. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de ofertas imperdibles en todos los productos de la reconocida marca LG. Además, con tus compras del 18 al 24 de abril puedes ganar una TV LG de 65 pulgadas 4K. Escucha esta super oferta. Mini componente LG 4360 de 12.600 watts. Precio normal, 18 cuotas de 174.000 guaraníes. Ahora, precio LG Week, 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hasta las 11:30 escuchás El que avisa no traiciona. Señores, es momento de irnos. Bueno. Ya viene Arturo, nos encontramos mañana. Así es. Adiós. A la misma hora. Chao, chao. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Aló, dice, buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Hola, niño. Buenos días, señor, saludos para todos. Vos pediste que Pancho venga a las 2 cuando esté acá. 12:30 para su posición arbitral. ¿Verdad? Sí. ¿Y el VAR no se hizo sentir todavía la APF? Todavía no. Pero de todas maneras no juzga, comunican nomás. Sí, avisan si hay errores o no. Los pero martes, en realidad tienen claro. que esperar el partido de hoy para la fecha completa. ¿Por qué va a esperar? No, y porque recién generalmente suben el compacto completo de la fecha. Y ahí van enumerando las situaciones. Otra pregunta, ¿por qué hay tanta fecha adelantada? Porque el campeonato se para en junio durante 2 semanas. Ah, por la FIFA. Sí, por fecha FIFA. Y para que alcance el tiempo y termine el 3 de julio, tienen que haber 3 adelantos. Este es el calendario pensando en su momento si Paraguay clasificaba al Mundial. Sí, que para que termine pero antes. ya no tuvo cambios, porque No, la ya no tuvo temporada cambios. igual termina Esto antes se del hizo Mundial. pensando si Paraguay clasificaba. Pensando en el Mundial. Sí. Ah, por eso está la fecha FIFA. Y ya no se cambió. Pensando en eso o que Paraguay juegue repechaje en junio. Porque he visto que en la Argentina tiene adelanto, ¿no? Sí, exactamente. Igual que nosotros le tira. Pasa que aprovechan las ligas porque no hay Libertadores ni Sudamericanos. No, pero tira ahora. Argentina Y adelante. sí, por eso. Entonces Argentina también hace. Sí, esto estaba ubicando. Dentro del parate de Copa, cada quien juega su torneo local. El siguiente adelanto es igual que el de ahora, porque se juega fecha 11. La próxima semana hay Libertadores, la siguiente vuelve a haber Libertadores y cuando se para, ahí se juega adelanto fecha O sea, 15. tendremos 2 de Libertadores, o sea, 2 de Copa, Libertadores Sudamericana la siguiente, después hay una semana en pausa y allí otra vez tenemos adelantamiento. Exactamente, no paramos hasta fines de mayo. O sea, ahora fútbol y en seguido. 3 semanas más sería otra jornada de martes, miércoles, jueves. Así es. La Agrícola Sar Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuté y San Cristóbal. La Agrícola Sar Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Peach Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellala Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal, en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Recordamos que hoy se completa la fecha con el partido entre Soldamérica y Tacuarí, a partir de las 20:15 en Villaliza. En un ratito ya iremos analizando a profundidad todo lo que sucedió durante este fin de semana. Y para completar el calendario de adelantos, lo que hablábamos recién, hay un tercero que va a ser más adelante, recién en el mes de junio, es la fecha 20. Pasa que ahí se para durante 14 días el torneo de apertura por fecha FIFA, allí la Albirroja probablemente juega amistosos, y después de eso vuelve la fecha 19, 20 entre semana, 21. Allí se para el campeonato. Exactamente, y luego ya quedaría la última fecha, que es para el 3 de julio. Así se programó el calendario. ¿Y finaliza la apertura? El 3 de julio. El 3 de julio. Y otro factor a tener en cuenta, que cuando termina la apertura, para que inicie el clausura, hay apenas un fin de semana de pausa. Es decir, rápidamente se reanuda todo. Ya el fin de semana del 17 de julio estará empezando el segundo torneo del año. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Impaco. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. En Paraguay, Pirelis, el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Regalón, Soñambucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelis, el centro del neumático. En Farmacias Catedral, aprovecha todos los miércoles de descuentos reales, que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, todos los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @Cerámica Itagua. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hoy hablamos con el doctor Martínez. Y van a bajar los precios de entrada. Y habló del partido en sí. Habló de Aquino, la gran figura. Se refirió a... todavía no ganamos nada. Todavía no ganamos nada. El partido de ayer fue para muchos, de los que me incluyo, el mejor partido que vimos a un equipo de Cerro en los últimos tiempos. Fuimos superiores de inicio a fin, y no fue contra cualquier equipo, fue contra el equipo que venía puntero, contra el equipo que venía invicto, un equipo que tiene varias figuras en su plantel, y fuimos superiores de inicio a fin, y eso habla de un equipo comprometido en lo humano, porque se ve un gran grupo, y comprometido con la idea futbolística que todos tenemos en el club y que parte del Chiqui y su cuerpo técnico. Así que lo de ayer fue algo que va a quedar en nuestras rutinas, en nuestra memoria por mucho tiempo, porque fue una gran exhibición futbolística y la gente vibró, y bueno, el hincha de Cerro es muy pasional, y cuando se producen este tipo Enseguida continuamos con el doctor Ariel Martínez. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día para Arturo y para los muchachos. ¿Cuántos kilos bajaste? ¿Qué pasó? ¿Cuántos kilos bajaste vos? ¿Por lo de ayer me decís o en general? No, Carlos Rolón, no porque haya jugado ayer el partido bajaste. Está mucho más fino tu contextura física. No, o sea, ya venía manteniéndome así más o menos, Arturo, o sea, que tipo, ya del año pasado que estoy un poco más afinado en todos los sentidos.
Cuando se plantea el partido, ¿qué te hace sentir, Chiqui, en la previa? Porque después hiciste muy buen partido, Carlos, y el gol aparte, ¿no? Y la verdad, Arturo, que me enteré ayer a la mañana que iba a jugar, o sea que... Y tampoco me enteré del todo porque me levanto a desayunar y me dice Francisco que qué tal estoy, y le dije que estoy bien, que estoy siempre a disposición, y ahí me hace un gesto de que podría arrancar, pero no me confirmó todavía. O sea que después de almorzar me llama un rato y me explica que de la manera que quería jugar y que ya habló con Juan. Y bueno, ahí más o menos me di cuenta de que estaba para arrancar el partido. Tiene Pini, juega a la derecha para Alan, Alan con la pelota, Alan, atención, le va a pegar Alan, se mete bien, jugó para Moreno, puso la pelota a la derecha, con el tiro de esquina, se metía bien Rolón. ¿Da la impresión o está mucho más delgado Víctor Carlos Rolón? Sí, Arturo, está mucho más fino realmente Carlos Rolón, a esta altura está volviendo a tener oportunidades. ¿Que bajó unos cuantos? Por eso decía, hablamos de kilos. Carlos Rolón, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Y aparece Carlos Rolón, se preguntan los jugadores de Libertad, ¿qué pasó? Aparece Rolón de cabeza, festeja con la tribuna, con el público, aquí no pelota arriba, Rolón de cabeza, sorprende a todos y Cerro llega al tercero, 1, 2, 3, grito en la olla. La punta la comparten Libertad y Cerro. El Ciclón tumba el invicto de Libertad. Memorable la noche. Carlos Rolón y el tercero, como diciendo, pleito liquidado. En la olla Cerro golea a Libertad. ¿Y de qué manera, ¿Y de qué manera? Roca hablando con Méndez, el árbitro del partido. El grito es del pueblo. El grito es del pueblo. Grito de pueblo en su olla, Cerro 3, Libertad 0. Fútbol a lo grande. Tu gol, Carlos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Parece que estoy viviendo todo el partido escuchándote gritar. No te vayan a quedar bien conmigo, Carlos, no. No, te estoy diciendo la verdad. Yo cuando te mentía, vos, por ejemplo. No conocemos. Me alegra verte bien, Carlos. Te lo hablo con mucha franqueza. Me alegra. Muchísimas gracias, Arturo. La verdad que estoy muy contento. Y cómo no estarlo. Y después tu dedicatoria a la tribuna, alguien en especial. A mí estaba mi mamá y mi hermano, así que le dediqué el gol a ellos. Es un momento muy lindo el que estamos pasando, así que nada, esperemos seguir por este camino. También estoy muy contento con mi compañero, principalmente con Marcelo, porque sabemos lo que estaba pasando, así que nada, el grupo le demostró que está con él en las buenas y en las malas. Carlos, y hasta metiste baile en el festejo. Parece que los compañeros estaban esperando que hagas eso porque hasta Jan va corriendo junto a vos y ahí hiciste unos pasitos. Sí, Jan vino corriendo a decirme para que puedas bailar. Y bueno, de la emoción le metí un pequeño baile ahí, así que nada, creo que a pesar de todo, ahora el equipo demostró mucho carácter. Jugamos de una manera increíble. Para mí que todos estuvimos a la altura de este compromiso tan importante, así que nada, disfrutar ahora y bueno, no queda mucho tiempo para eso, sino que para empezar el próximo compromiso. Carlos, ayer revelaba Francisco Arce, y también vos empezabas hablando de eso, cuando Espínola siente la molestia en la última práctica, ya ayer, el día del partido, él les plantea a ustedes jugar con línea de 3. Venían practicando en pretemporada, pero hasta aquí no se pudo dar esa figura en un partido oficial. Más o menos dio a entender que la decisión pasó por ustedes, que hizo la charla técnica, le explicó a cada uno lo que quería, y después esperó que definan si iban a jugar finalmente con línea de 3 o como siempre, en este caso con línea de 4 y vos de lateral derecho. ¿Cómo fue ese momento, la sucesión, el instante en el cual se reúnen, charlan entre ustedes y deciden que jugar con línea de 3 era lo mejor?
Totalmente fue así, totalmente. El profe propuso una manera que fue la de jugar de línea de 3, ¿verdad? Que a él le gustaba que empecemos así. Y también dio la opción de poder empezar de línea de 4, ¿verdad? Él nos dio las dos opciones. Y bueno, el grupo yo creo que estaba muy convencido de lo que quería el profe, confiamos muchísimo en el planteamiento y empezamos con línea de 3. Hablamos en el vestuario y entre todos y bueno, decidimos jugar con línea de 3, arrancamos con línea de 3 y yo creo que nos complementamos muy bien ahí abajo y principalmente del medio para arriba, ¿verdad? Que fue fundamental para que podamos sacar esta gran diferencia. Y contrarrestaron todo lo de Libertad, porque hablábamos en otros partidos de lo que hacían Ciso, Melgarejo, Villalba, el propio Roque Santa Cruz metiéndose entre los centrales para ganar espacio. Ayer nada de eso, anularon toda posibilidad de Libertad. Sí, así mismo creo que también hubo mucha solidaridad en el grupo, porque creo que en todo el partido que yo me fijé que cuando una pelota la tenía un jugador de Libertad, yo creo que ya uno o dos compañeros nuestros ya había cerca, así que eso fue muy importante para poder ser muy bueno en la marca, no dejar que el rival haga su juego y creo que la verdad que en todo el partido implantamos nuestro juego y bueno, yo creo que eso también fue motivo del resultado, así que nada, muy contento por eso. Esperemos seguir por este camino, queda mucho camino por recorrer, así que paso a paso va a ser la clave para llegar a la cima. Chao, Carlos, disfrutarlo con tu gente, con Cerro, con el público azulgrana, con la gente que querés. Chao, Carlos, gracias por tu tiempo. Chao, un abrazo. Igualmente, Carlos Rol. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Desde hoy hasta el domingo 24 de abril encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, televisores, impresoras y mucho más. Te esperamos en Avenida Boyán, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados del 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en el call center 569 9000. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Todavía no ganamos nada, pero el partido de ayer fue para muchos, entre los que me incluyo, el mejor partido que vimos a un equipo de Cerro en los últimos tiempos. Fuimos superiores de inicio a fin. Y no fue contra cualquier equipo, fue contra el equipo que venía puntero, contra el equipo que venía invicto, un equipo que tiene varias figuras en su plantel y fuimos superiores de inicio a fin, y eso habla de un equipo comprometido en lo humano, porque se ve un gran grupo, y comprometido con la idea futbolística que todos tenemos en el club y que parte del Chiqui y su cuerpo técnico. Así que lo de ayer fue algo que va a quedar en nuestras rutinas, en nuestra memoria por mucho tiempo, porque fue una gran exhibición futbolística y la gente vibró y bueno, el hincha de Cerro es muy pasional, y cuando se producen este tipo de victorias jugando de la forma que le gusta a la gente, es algo muy gratificante, sin duda. Ahora, hubo mucho de todo, Moreno Martins incluido, y su gol, doctor. Y fue redondita la noche, sin duda. Un momento muy especial para Marcelo, por lo que vivió en la semana, la partida de su padre, toda la institución, sus compañeros, obviamente, el staff, cuerpo técnico, nosotros los dirigentes y todos los hinchas le hemos acompañado en este momento. Él volvió, nos manifestaba el jueves cuando volvía que quería estar de nuevo acá por todo el apoyo que sintió, y bueno, se le dio en el cuarto gol y lo vivimos todo de una manera muy especial. Creo que va a ser importante para él estos momentos que son difíciles, pero seguramente todo el cariño que recibe le va a ayudar a ir sobrellevando este momento que es difícil. Doctor Ariel Martínez, terminado el partido, pasa al vestuario, ¿cómo hace la dirigencia después de la resonante victoria? ¿Es algo rutinario o ayer fue algo especial? Normalmente vamos
vamos, Enrique, Bernie y yo, que somos los que estamos en el fútbol, y bueno, también a veces se suman otros compañeros dependiendo de la victoria, pero siempre estamos todos juntos en la olla y bajamos siempre a saludar al cuerpo técnico y jugadores, y bueno, sin duda lo de ayer fue algo especial. Se vivieron momentos muy emotivos al terminar el partido. Tiki lo que dijo en conferencia de prensa también lo dijo en privado, y como te dije, fue un partido que para muchos es la mejor exhibición futbolística de hacerlo en los últimos tiempos. Reitero, no ganamos nada, pero seguimos por este camino. Yo creo que se vienen muchas cosas lindas. Ahora, cuando no digo que rompa la intimidad del vestuario, pero ¿Chiqui se refirió al plantel? Sí, lo que dijo Pulio antes lo dijo en más detalle, sin duda. Lo dijo seguramente de manera más cercana, más directa. Pero hay un gran compromiso del plantel en lo humano. Hay un gran grupo. Eso se ve en la cancha, se ve en las apariciones públicas de ellos. Y hay también un gran convencimiento en seguir la línea futbolística del cuerpo técnico, y que el club ha decidido y ha apostado a un proyecto a largo plazo como creo yo nunca se vio en el fútbol paraguayo. Y bueno, hay un gran compromiso de los futbolistas, y cuando está ese compromiso, que para nosotros sin duda es lo más importante, porque ellos son los intérpretes, son los que tienen que ejecutarlo en la cancha, hay mucha gratificación de parte de todos. Nos sentimos muy contentos de que eso se pueda estar viendo como se está viendo, porque fue sin duda un paso importante el que se tomó cuando desde la institución se resolvió que Chiqui y su cuerpo técnico sigan por 4 años más, no solo ellos, sino que tengan, digamos, el control total en lo deportivo, en lo futbolístico, no solo en el plantel de primera. Y bueno, ese proyecto, ese gran proyecto que tenemos, está empezando a dar sus primeros frutos. Doctor, están los compromisos ante Tacuaré el jueves, Ameliano, viene Peñarol el 27 en la olla. Estamos hablando con Juan José Zapag y nos dijo, no está definido, pero los precios pueden bajar en Copa. ¿Qué hay? Sí, Juan José fue muy claro. Van a ser más bajos, van a ser populares, porque el aliento de nuestra hinchada olla llena es un elemento determinante en todo este tipo de partidos. Ayer se vio, ayer era un día difícil porque muchos todavía estaban volviendo al interior, volviendo de las pequeñas vacaciones que casi todos nos vamos en Semana Santa, y sin embargo el marco fue importante, y yo creo que en eso tuvo mucho que ver los precios populares. Y para nosotros, para Cerro, somos el club del pueblo, y tenemos un estadio maravilloso, y para nosotros siempre es importante, más allá de todo lo económico, que el estadio esté lleno y que la gente se haga sentir como se hace sentir siempre. Es un factor demasiado importante para este tipo de partidos que se vienen en Copa, que hay pocas chances de definir así, y ni qué decir en estos partidos que se vienen del campeonato local, que hace una seguidilla de partidos. Y bueno, yo creo que la decisión por parte de Juan José y toda la comisión directiva va a oficializarse en los próximos días de tener entradas. Ocurre que es el próximo miércoles. ¿Vos crees que esto se podrá cocinar pasado mañana, hoy? ¿Cuándo será? Pero sí, los precios bajan, doctor. Ante Peñarol, sí, en partidos de Copa, totalmente en partidos de Copa los precios bajan. Sí. Ya reitero, lo dijo Juan José con ustedes, y también lo dijo al interior de la comisión directiva, y yo creo que ni bien se publiquen vamos a tener esas novedades oficialmente. Cuando a más de 21.000 personas ayer, ¿vos esperabas más, o el tema de gente que fue al interior se compadecía de esta asistencia de público por el choque, digo? La verdad que estamos muy contentos con la cantidad de gente que fue ayer. Era un día difícil, como te dije, y también venimos de una seguidilla de partidos de local, y eso tiene su costo, ¿verdad? Por eso siempre insistimos, y el público y el hincha de Cerro está respondiendo en gran medida en que ser socios es por ahí la salida más
más favorables para todos, para los hinchas y también para la institución. Por eso siempre insistimos con eso y la verdad que el hincha del Cerro está respondiendo en gran medida. Hoy tenemos estamos llegando a 13.000, creo que ya superamos socios al día y van aumentando semana a semana, así que es una gran opción ser socio de Cerro por la gran cantidad de partidos que tenemos y porque La Olla es un lugar mágico realmente para vivir los partidos de fútbol. Y ayer se dio una gran concurrencia, ¿verdad? Vi ayer los números. La verdad que esta campaña de Cerro en partidos de local creo que no se está dando después de muchísimo tiempo. Ayer superamos ya los 150.000 asistentes en los 7 partidos de local, estamos llegando a 160.000, así que son números que no se ven hace mucho en el fútbol paraguayo. Así que al hincha de Cerro nos resta más que agradecerle el acompañamiento de siempre. ¿Qué despierta en vos tanta gente joven, doctor de Cerro? Digo, cerristas jóvenes, como que quizás, y no digo lo contrario, en otros hinchas de otros equipos también, pero a tanta gente, tanto bullicio, tanta alegría, contanos. Y realmente es abrumador para todos los que estamos ahí, lo que se siente, ¿verdad? Porque estamos en el día a día y cuando eso se traduce en una exhibición futbolística como la de ayer, cuando eso se traduce en la alegría que uno ve en tanta gente, en sin duda la mayoría del país que son los cerristas, es algo abrumador, algo muy gratificante. Y bueno, el fútbol tiene un poco eso, ¿verdad? De pasar de un extremo a otro, y lo que estamos viviendo en los últimos días es muy lindo porque realmente la gente de Cerro es muy pasional, muy demostrativa, y bueno, lo vivimos propio de este año, los que somos acá, los que somos hinchas es que nacimos y los que se incorporaron hace poco del extranjero, como el caso más claro que se vio ayer, el de Marcelo Moreno. Así que la gente de Cerro es realmente fantástica. ¿Llegaste a hablar personalmente con él o no, con Moreno? Sí. Al terminar el partido, sí. Y bueno, como dije antes, estamos todos seguros que el cariño de la gente le va a ayudar en este momento especial de tu vida, ¿verdad? Su padre ahora ya lo mira desde el cielo y seguirá orgulloso de él como siempre estuvo él. Y volviendo a lo anterior, cerca de 154.000 aficionados jugando el local Cerro. Sí, lo que te digo, yo creo y mira, es muchísimo tiempo, porque sí, Cerro y algunos equipos cuando están en fases finales de campeonato suele producirse ese incremento en la cantidad de asistentes, pero Cerro en este campeonato desde la primera fecha jugando el local ha jugado con marcos interesantísimos de público, y creo que después de muchísimo tendrías que recurrir vos a los que están en estadísticas con ustedes para ver después de cuánto un equipo mete tanta gente en una primera ronda de campeonato. Sí, en 7 juegos tenemos que recurrir con Andrés Riquelme con relación a los números. Doctor, fuimos de Berni, fuimos al público, fuimos la cantidad, fuimos los partidos que vienen, se van a bajar los precios de entrada de Copa Libertadores de América. ¿Qué te deja? ¿Qué te dejó esta victoria ante Libertad por 4-0? ¿Qué dejó en vos, doctor Ariel Martínez, independientemente a la punta? Como te dije, ¿verdad? No ganamos nada, y el jueves tenemos un próximo partido y una serie de partidos, pero sin duda una exhibición futbolística tan plena como la de ayer, una superioridad tan neta desde el primer minuto contra un gran equipo, es algo que es muy gratificante, es algo que nos tiene que servir de base para seguir construyendo el gran proceso que hemos decidido hacerlo en Cerro Porteño como institución. Entonces creo que nos tiene que servir de muchísimo. Estoy seguro que es un gran aliciente para todos de saber que vamos por el camino correcto, y agradecer a todos los que están en el día a día de Cerro. Cerro es una familia enorme, ¿verdad? Muchos a lo mejor somos los que damos la cara frente a ustedes, pero Cerro es una familia enorme, y cuando se gana así festejamos todos juntos y lo vivimos de una manera muy especial, porque como te dije, hubo una decisión en lo institucional en el club, y hoy se está empezando a ver lo que queremos sean los primeros frutos, lo que queremos sea la base para seguir construyendo eso que tanto queremos.
Esto implica una gran responsabilidad por lo que crea la gran producción de Cerro para lo que viene. Y para cerrar la charla, doctor Ariel Martínez, no hablamos del arbitraje. Eso es fantástico. Que no se hable después de un partido donde se enfrentaban los dos equipos que pelean la punta en un marco interesantísimo, donde después de varias polémicas el arbitraje haya pasado totalmente desapercibido, es fantástico. Tenemos que seguir así, y eso hace crecer al fútbol paraguayo. Yo creo de la manera en que se jugó, inclusive, y lo habrán analizado ustedes, se dejó jugar mucho, y eso es importante, porque después cuando se sale a la competencia internacional, a veces al primer roce hay protestas, y ayer se dejó jugar mucho, y creo que es un gran logro que un partido así de importante del arbitraje, o en un partido así importante, el arbitraje haya pasado totalmente desapercibido. ¿Cómo van a evitar la transferencia de Pulpito Duarte? A ver, Pulpo es un jugadorazo. El partido de ayer me hizo acordar mucho al partido post pandemia, donde todos, o a mí en lo personal me tocaba asumir la cabeza del departamento de fútbol, y jugábamos contra Libertad en la olla también. Era el debut de Pulpito. En ese entonces teníamos los dos centrales titulares lesionados, y jugó él con Rodrigo del Valle, otro juvenil. Ganamos, y fue el inicio de todo, digamos, y Pulpito nos dejó el equipo de esta vez, ¿verdad? Ya van a ser 2 años, y realmente juega como un experimentado de no sé cuántos años, como un experimentado con 20 años en primera, y a veces hasta nos olvidamos que tiene solo 22 años. Es un jugadorazo que no tiene techo, que sigue creciendo, y que seguramente le espera lo mejor en el fútbol mundial. ¿Cómo harán para evitar la transferencia? Te reitero. No, ahora no hay ninguna propuesta, Arturo, y hasta mitad de año los libros de pase están cerrados, ¿verdad? Así que él está concentrado en Cerro, él sabe que, como te dije, no tiene techo, va a seguir creciendo seguro partido a partido, y bueno, cuando llegue el momento él esté preparado y el club así lo disponga, se tomará la decisión, pero ahora estamos tranquilos y estamos disfrutando de él. Claro, yo no estoy diciendo transferencia inmediata. Una vez que se habla del libro de pase, ya vinieron ofertas de afuera, dijeron no, hay que ver las que van a venir en esta situación de Cerro, y no saber cómo y de qué manera, por lo tanto, desprenderse de él, y cuánto costaría en su momento, ¿no? Por eso te digo, ahora no hay nada, ahora no puede haber nada por las cuestiones reglamentarias del libro de pase y todo eso, y ahora estamos disfrutando, trabajando con él, acompañándolo en su crecimiento, porque realmente es un jugadorazo, y no tiene techo, y va a seguir creciendo día a día. Juega como alguien que tiene 20 años en primera. Es un muchacho muy centrado, un muchacho que fuera de lo futbolístico demuestra también la calidad de persona que tiene, y bueno, como te dije, es nuestra obligación acompañarlo en este crecimiento, y que siga por este camino, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. Y si tuviese que elegir un jugador, ¿elegirías a Claudio Aquino a partido de ayer? Y bueno, eso es para nosotros más difícil, ¿verdad? Pero ustedes que lo analizan objetivamente y lo ven desde otra óptica, y que la gran mayoría lo ha elegido. Hizo un partidazo, Claudio. Estamos muy contentos con él. Renovó hace poco con el club. Él está muy contento en el club. Y bueno, elegir uno solo para nosotros es difícil, porque se mezclan muchas cosas, pero fue una gran exhibición futbolística, y sin duda Claudio fue uno de los puntos altos de esa exhibición. Sabemos lo que él nos puede dar, sabemos la calidad de jugador que es, y estamos muy contentos con él, estamos muy contentos con el nuevo vínculo que hace poco se cerró, y realmente ayer creo que todos los que estuvieron en la cancha tuvieron un desempeño superlativo. ¿Y la lesión de Luceno, doctor? ¿Te enteraste, averiguaste, preguntaste? Sí, tanto él como Sergio, que jugó un partidazo también, Sergio Díaz, están con una sobrecarga muscular, y seguramente mañana, luego que se hagan los estudios, vamos a tener más claro. Ojalá que en eso, que no sea nada muy grave, y que puedan estar prontos de nuevo en la cancha. Bueno, que disfrute el pueblo de Cerro, doctor Ariel Martínez. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Un abrazo a vos, a todos los que te escuchen, en especial a la gente de Cerro, que disfrute de este momento maravilloso y que siga acompañando. Tiene Ana, jugó por abajo, Aquino al arco, le pegó, tiró, ¡golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Porteño, golazo. ¿Qué adjetivo calificativo a esto? ¿Cómo hay que ponerlo, señoras, señores? Bombazo. Impresionante al palo derecho de Martín Silva. Imparable. No sé si la palabra es irrepetible o irreemplazable. Este disparo de historia en la olla, escuche. Fuera del área al poste derecho. Alan, la asistencia. Aquino que venía bien al ángulo derecho. Y con este grito infernal de la olla. ¿Cómo no festejarlo para Claudio Aquino? Excepcional el disparo. Cerro gana 1-0. Jugando bien, pisando bien. Tocando bien, definiendo de manera notable. Cerro gana 1-0, lo hizo Claudio Aquino. Cerro salió a jugar entendiendo la importancia de este partido. Por eso les remarcábamos la superioridad, cómo se lo fue llevando por delante en Libertad, que en ningún momento se acomodó dentro del terreno de juego. Era mejor, se aproximaba. No lo hacía figura Silva, pero merodeaba el gol el conjunto de Francisco Arce. Se soltó del fondo Duarte, transportó la pelota, conexión con Romero, Alan Rodríguez, perfil izquierdo. Alan Rodríguez que juega al medio para Claudio Aquino. Encaró, cabecera del área y tenía decidido lo que iba a hacer. Se perfiló, sacó un derechazo infernal, se clavó arriba, cerca del ángulo derecho de Martín Silva. Un zapatazo, un golazo de Claudio Aquino a la altura de lo que estaba jugando Cerro para romper el cero merecidamente, poner en ventaja el Ciclón aquí en su casa. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Carga Cerro, gol, 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 gol. Sergio Díaz en la boca del arco. Alan Rodríguez otra vez, asistencia Sergio Díaz. El Ciclón no le da respiro a Libertad. El segundo es la alegría total. Es la alegría total del pueblo, su gran joya. Alcanza la punta con este resultado 2-0. Pelota a la izquierda de Aquino, jugó para Alan por bajo y de cachetada al fondo. Díaz, Sergio Díaz. Díaz poniendo el segundo gol de Cerro. Delirio, escuchen. Cerro gana 2-0, Chico Díaz, Sergio Díaz el segundo. Tomado en la cintura Martín Silva, pensativo el arquero. Señoras, señores, Cerro gana 2-0. Merecido y contundente. La punta de momento comparten. Libertad y Cerro gana el Ciclón 2-0. Faltaba la precisión en los metros finales. En esa parcela en donde Libertad se había encerrado para evitar que Cerro le pegue el cachetazo. Hasta que apareció el misil de Claudio Aquino para romper el partido y ahora esta jugada rápida. Nunca el resultado le ha quedado mejor al trámite. Este 2-0 habla de por sí de lo que ha ocurrido en este primer tiempo. La acción rápida, la salida de Cerro. Aquino que suelta sobre el carril izquierdo para Alan Rodríguez. Sin marca alguna. Encerrado Libertad en su área. Pero se olvidaron de Díaz. El centro de Rodríguez. La pelota al primer palo. Y allí aparece Sergio Díaz. De cachetada. Rompiendo por el medio. Sorprendiendo a todos los de Libertad. Acomoda cerca de la base del palo derecho. Para que Cerro saque la diferencia de 2 goles. Y pise la punta
justamente con el Bumarelo. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Tiene Pini, juega a la derecha para Alan. Alan con la pelota. Alan, atención, le va a pegar Alan. Se mete bien, jugó para Moreno. Moreno puso la pelota a la derecha. Con el tiro de esquina, se metía bien Rolón. ¿Da la impresión o está mucho más delgado Víctor Carlos Rolón? Sí, Arturo, está mucho más fino realmente Carlos Rolón. A esta altura está volviendo a tener oportunidades. Que bajó unos cuantos, por eso decía, hablamos de kilos. Carlos Rolón, golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Carlos Rolón hablando de él, Aquino con el tiro de esquina y aparece Carlos Rolón. Se preguntan los jugadores de Libertad, ¿qué pasó? Aparece Rolón de cabeza, festeja con la tribuna, con el público. Aquino, pelota arriba, Rolón de cabeza, sorprende a todos y Cerro llega al tercero. 1, 2, 3, grito en la olla. 1, 2, 3, goleada en la olla. La punta la comparten Libertad y Cerro. El Ciclón tumba el invicto de Libertad. Memorable la noche. Carlos Rolón llega al tercero, como diciendo, pleito liquidado. En la olla Cerro golea a Libertad. ¿Y de qué manera, ¿Y de qué manera? Roca hablando con Méndez, el árbitro del partido. El grito es del pueblo. El grito es del pueblo. Grito de pueblo en su olla. Cerro 3, Libertad 0. El segundo tiempo se presentaba diferente. Ya Cerro no demostraba la intensidad de la primera etapa porque él no lo necesitaba. Con el 2-0 le tiró la responsabilidad a Libertad, que tampoco supo qué hacer en esta complementaria. Y con esa tranquilidad siguió jugando Cerro y encontró la posibilidad del tercero. Pelota quieta, tiro de esquina, perfil derecho, le pega a Claudio Aquino. Con rosca cae al corazón del área. Una zona muy compleja para el arquero porque no puede salir. Si sale puede quedar a mitad del camino y también falló la defensa de Libertad. Todo el mérito para Rolón, que bien atropelló el espacio. Quedó mirando Ernesto Caballero como preguntándose de quién era la marca. Rolón aplicó el cabezazo, la clavó al medio. Golea Cerro en su mejor exposición futbolística en lo que va del campeonato. Golea Libertad de manera justificada 3-0. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Para que la fiesta sea completa, tiene que hacer gol Moreno Martins. Haciendo gol Moreno, la fiesta puede ser completa. Se le da. ¡Gol, gol, 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 gol! Sombrero al arquero Silva. Se le dio a Moreno Martín. Alegado, esperado, soñado por el boliviano. La asistencia de Claudio Aquino. La definición de Moreno Martín. Como para entender a Moreno, al público de Cerro, a su dirigencia, cuerpo técnico, a todos los azulgranas del país. Aquino, qué pelota puesta para Moreno Martín arranca, se mete punto penal y sobre el arquero, con delicadeza. 1, 2, 3, 4. Este es el festejo para Moreno. Recuerda el padre recientemente fallecido y este es el tributo del público de Cerro a Moreno Martín. La fiesta decía completa. Faltaba gol de Moreno y ¿qué le hace? A Libertad, que pierde su condición de invicto. 1, 2, 3, 4. Barría de Cerro la olla. Cerro barra en Libertad de 4-0. 1, 2, 3, 4. Monumental. Qué noche cargada de sensaciones aquí en la Nueva Olla para Cerro Porteño. Con un fútbol
de un nivel altísimo, con una superioridad muy marcada sobre Libertad, con un primer tiempo que rozó la perfección, lo brillante por parte del equipo de Francisco Arce. En el segundo tiempo desaceleró, entendió que había que jugar de otra manera el partido, sin embargo en ningún momento puso en riesgo el resultado. Estaba mucho más cerca de un nuevo gol Cerro sin aproximarse tanto al arco como si lo hacía Libertad. El conjunto azulgrana fue encontrando espacios. Aquino gestó por el medio la habilitación perfecta en lo que sabe Claudio Aquino para Moreno Martins, que lo encaró a Martín Silva en el mano a mano, y después la genialidad del goleador, la sutileza del boliviano, con cuánta categoría levantó esa pelota por sobre el arquero Charrúa de Libertad, el llanto después, la emoción a flor de piel, la que comparte el pueblo azulgrana, abrazando a la distancia a Moreno Martins como lo hicieron sus compañeros, sabiendo el momento duro que le tocó vivir. Ahora el fútbol le regala una sonrisa en esta goleada contundente 4-0 de Cerro. Momento del gol. 41 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Así recordamos los goles, lo de Morarti fue muy emotivo. Sí, sí. Y así entendió el público. Totalmente. El equipo, el público, era el momento esperado y justo se da en este contexto. En instante analizamos el partido. En la Caja Mutual puedes ponerte al día desde la cuota número 6 hasta la cuota número 180 y más. No pierdas la oportunidad de estar al día con todos tus meses. Que ya ahorraste, llámanos al 218-4000 o contactanos en redes sociales como Caja Mutual. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y SEA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora, además, puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Central y sucursales en San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Vos quién le diste campeón? Cerro Porteño. Si juega así va a ser campeón. Si juega así. ¿Y vos quién le diste campeón? Libertad. Si juega así no va a ser campeón. No. ¿Y vos? Así no. Cerro. Pero llamativo lo de Libertad, sin merecer lo de Cerro. Sí. Para lo Sí, que no me venía hace haciendo anteriormente, sí. No, sí. porque parecería ser que el rival no juega. Cerro Sí. le pasó por arriba. Sí. Entonces, esperaba una reacción de Libertad, Claro, algo algo más. diferente. Inuku, ¿cómo se dice en guaraní? Inuku, cuando no hay los respuestas. En guaraní, ustedes saben, hay una palabra en guaraní que me enseñó Oscar Acosta, que no tiene la reacción en el rival, en guaraní está. Se peloteó Cerro Porteño. Le escondió la pelota. Sí. Y uno sabía que parecía Chiqui Arce de aquel partido tan feo que hizo Libertad ayer. ¿Contra quién le jugó tan mal el primer tiempo? Ahí está el doctor Rubén Ditore. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Gran victoria de Cerro. Sí, espectacular. Fue realmente inobjetable. ¿Qué te puedo decir? No merece ningún reparo, al contrario. Hay que felicitarle porque jugaron. Una maravilla. Superó ampliamente, le borró a Libertad de la cancha. Sí, nos cortó todos los circuitos, nos estudió bien, nos atacó por donde nos duele, o sea, todo el partido fue de ellos, no hay nada que objetar. ¿Verdad? Una amplia diferencia. Ayer sí. Oye, estamos hablando de ayer. ¿Y qué le faltó a Libertad? Y no sé, tendríamos que analizar, ¿verdad? Porque tampoco no mostró rebeldía, no mostró porque te puede salir mal al comienzo, pero vos podés ir corrigiendo durante el partido, pero no vimos eso en todo el partido. Si bien en el segundo tiempo tuvimos un poquito más la pelota, no dañamos, o sea, hay muchas cosas que analizar y lo vamos a hacer desde luego. ¿Cómo y de qué manera analiza? ¿Van a preguntar qué pasó, cómo se jugó tan mal? Claro, conversamos, ya lo hemos conversado anoche
el vestuario al terminar el partido y hoy se practicó a la mañana. Lo que pasa es que no hay tiempo porque el campeonato continúa y prácticamente no hay tregua. Mañana vamos a estudiarlo bien, vamos a ver los videos de los partidos de vuelta, o sea, van a ver los jugadores con el cuerpo técnico y ahí analizarán qué fue lo que pasó, ¿verdad? Le hacen la pregunta a Garnero a ver qué pasó a los jugadores. ¿Cómo se llega al técnico preguntándole por qué Cerro fue tan superior a Libertad? ¿A quién le hacen la pregunta? Y claro que vamos a conversar con el cuerpo técnico, pero es así, Arturo. Hay días que te sale todo, hay días que no sale nada, porque en el fondo tampoco vamos a decir que Libertad, si bien es cierto, ayer hizo un partido horrible, por algo está en la posición en que está. Presidente, entonces se puede concluir que lo ve como un hecho aislado, por así decirlo. Es un toque de alerta, pero como decía usted, por algo llegaron a la punta y ve como una noche negra simplemente la de ayer. Y así mismo, y te digo más, te diría que viene bien de repente a esta altura tener así una noche mala, donde te hace replantear un montón de cosas o te hace ver cosas que a lo mejor aparecían escondidas por el resultado, ¿verdad?, de los otros partidos. Y bueno, corregir eso es lo que vamos a hacer. Presidente, los cambios del entretiempo le resultaron llamativos. Principalmente me enfoco en la salida de Melgarejo. Lo que pasa es que está con una seguidilla de partido y probablemente haya tenido algún problema. Yo no sé, ¿verdad? No hablé con ellos, o sea, hablamos, pero no tocamos ese punto, pero sí, ahora lo vamos a hacer seguramente mañana. Y ahora viene Resistencia. Por eso, no hay tregua, se trabaja sin descanso. Te digo, hoy a las 9 de la mañana ya hubo movilización de vuelta y ya estamos planificando ese partido. Hay que preguntarte a vos como presidente de Libertad, me dirán, no lo voy a decir públicamente. ¿Por qué cambia y cambia y cambia Garnero? ¿El técnico? Sí, perdón, Garnero, dije. Sí, Garnero, cambia. Y bueno, es él es el que arma el equipo, él es el que está en contacto con más tiempo con los jugadores. Él sabe qué dispositivo táctico a armar y bueno, tiene a disposición muchos jugadores y probablemente lo está haciendo rotar, ¿verdad? Cuando entró te preguntaste para qué lo mandó llamar a Tacuara. Y me pareció un poco tarde, pero por eso te digo, yo respeto el trabajo del técnico y para eso está ahí. Y bueno, yo creo que podía haber entrado un poco antes. Sí, saludarlo, doctor. Lo que pasó ya fechas pasadas, esa discusión de Tito Villalba con Enciso, ese tipo de situaciones, los muestran en el campo, pero en privado, ¿está bien las cosas entre ellos? Sí, 100%, no hay ningún problema en el plantel. Por eso te doy fe y te aseguro, pues yo estoy todos los días con ellos. Igual, ningún problema no tiene. Está bien hecha la pregunta de Jorge, la respuesta tuya afirmativa, no hay problema. Chao, doctor, gracias por tu tiempo. No, cuando guste, Arturo, un placer. Gracias, doctor Rubén Dito. ¿Le vamos a hacer la historia de Margarita? ¿Cuándo fue el de Mago? No, señor, no. ¿Qué fue? ¿Ya sabe la historia? Ya sabe. ¿Pues ya sabe? No estoy recordando, ahora mismo no. ¿Cuál de todos los puntos? Vagamente recuerdo. Sí, igual estaría bueno refrescar. Cuando dice Vitore, vamos a hablar con Garnero, me hace acordar cuando fue Marcarián, citado por la comisión directiva. Vos sabés, ¿verdad? No. ¿Y cómo nadie te dijo, veo? No, nadie me dijo. Le ocurre a cualquier cuadro chico que juega con un grande, en el que el jugador, aunque el entrenador no lo motive, tiene una motivación especial de mostrarse, el partido que se transmite por televisión, donde transmite Arturo Rubín, todo eso motiva, así que el jugador sabe eso y no hace falta insistir tanto, ¿no? Sergio Marcarián quedándose bien, no conocemos ni a Sergio, no, era ni para. ¿Sabes la historia, verdad? No, señor, no. Estaba, no sé quién es el presidente de Libertad y el equipo no trae partido y no gana. Marcarián el técnico. Marcarián ganó mucho con Libertad.
Bueno, fue Rubén Israel el que más ganó con Libertad. En Libertad estuvo aquel 2007, en el cual se elimina ante Boca, cuarto de final de Libertadores, era Marcarián el técnico. ¿Cuánto tiempo tuvo en Libertad? Y estuvo... Y todo ese año, 2007. Llaman y se tenemos la con Marcarián. Y después lo sucede Israel, que termina siendo tetracampeón. No sé. ¿En qué mundo lo que voy? No recuerdo. Esa parte. ¿Y dónde estaba vos en el 2007? 2007 y no sé dónde. Seguro que estaba por México. ¿Tanto Laguna por ahí, verdad? Por ahí, sí. ¿Vos no te acordás tampoco? No. Le dice a la comisión directiva, queremos hablar con... Llamarle por Marcarián. Vamos a llamarle a Marcarián porque con el plantel que tiene y de lo que está pasando en Libertad. Y todavía no estaba Cartes, ¿verdad? Pase y goles. Si hablamos del 2007, sí, ya estaba, era Cartes ya el presidente oficial del club, sin gerenciamiento. Ese año salió campeón absoluto Libertad con Marcarián de técnico. ¿2003 llega Cartes o no? ¿2003, 2004? Por ahí, 2002 creo que ya llegó. Ya, sí. Con Michel Agnoli y con Kise, gerenciando el club. Fútbol. Y llega Marcarián, ¿vos no sabés la historia? No. No puedo ir a que a la gente no le importa lo de eso. Digo nomás cómo es cuando vos tenés respuesta. Viene Marcarián y le dice, la directiva aquí a hablar con usted, le dijo el secretario. ¿De qué le dijo? Y de lo que está pasando. Se va Marcarián. De 18:05 llega al club. Ahí se podía entrar más fácil que ahora, había menos guardias. Y entra Marcarián, se reúne la directiva y le dice Marcarián que, bueno, me hicieron llamar si queremos saber qué pasa con el equipo. Entonces, ¿cuál de los partidos quieren? ¿El primero, el segundo o el tercero? No, vamos ya al último nomás, muy bien. Y le agarran una pizarra y le hacen una planificación táctica. Y le miran así los dirigentes. Y terminada su explicación, se va aplaudido. Explicó tácticamente el partido. Vamos a poner un ejemplo. El segundo de Libertad, de ser lo que hace días. Él te iba a explicar exactamente cómo sucedió. ¿Y por qué mete el centro y qué aparece ahí adentro? ¿Por qué no llegan al cierre de Nicaniza? ¿Qué pasó ahí? ¿Me preguntaba a mí? Sí. Es que no debería de llegar ahí el jugador de Cerro. Tendría que ir allá a marcar más adelante. Bueno, esa fue una explicación de Marcarián. ¿Vos sos Marcarián? ¿Y en el tiro de esquina? ¿Esa pelota se peinó? No. Va directo. Si vos decís que se peina, podés acomodar. El famoso va al primer palo, ¿verdad? Sí. Y si ve la Marcarián te iba a decir, pero un ratito. Fíjense lo que estaban los centrales que hacían ahí. Y así fue dando respuestas. Y entendió la comisión directiva. Ayer Ganero se plagueaba de un lado a otro. Hacía gestos. Sí. Hasta hizo un gesto, esto yo no sé hasta el árbitro. Sí, al cuarto árbitro le hace un gesto después de una discusión. Sí, un en gesto un extraño. Hasta el pasapelota vi que le insistía que reanude más rápido, que pase más rápido el balón, pero en medio de lo que estaba pasando dentro de la cancha buscó otra situación como para ir quejándose. Parecía un equipo brazo caído. Sí. Parecía un equipo tortuga. Con ese plantel que tiene Libertad. Igual Cerro fue alto, no se puede lo discutir porque si jugaba más tiempo a lo mejor Cerro le metía 2 o 3 goles más y el partido terminaba 7-0. Pero cierta reacción se esperaba de Libertad en ese momento. Algo muy inferior ayer. ¿Cuánto toque ante el gol? 25 pases. Y los jugadores de Libertad miraban. Y miraban. Sí, envió. Pancho se equivocó por uno. Pancho me envió a mí, me dijo 26, Pancho. 26, sí. Y 25 de Pancho, te equivocaste. Por uno se equivocó. Pero la diferencia de Cerro fue enorme. Sí, no solamente eso, con Claudio Aquino haciendo su mejor partido de que está en Cerro. Yo no sé qué otro partido ha llegado a este nivel Claudio Aquino. Tuvo buenas actuaciones, pero así la excelencia no, buenas actuaciones, excelencia no. Porque aquí fue con excelente. Esta respuesta física no creo. En el caso de él fue excelente. Estuvo en todas. Muy bien. ¿Se podía llamar a silencio ya después de esto? No, ¿para qué? Tiene que repetir cada fin de semana, así Arturo. Este que viene al gimnasio viene. Por favor, paz y amor. No, pero mira, del gimnasio viene, ve. Sí, no. Vamos a discutir otra vez. Con la llegada de Pancho se viene la... No, vamos a hablar de Cerro primero. Que fue... Me pasó en el porcentaje también, Pancho, hay que decir que... Me derrumbé, tipo Libertad me derrumbé esta fecha. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Estamos hablando de Cerro, la superioridad, hablamos con Dictores, hablar con Garnero, hablar con el cuerpo técnico, hablar con jugadores, le preguntaba al niño si es que hubo diferencia de jugador, te tengo la seguridad, te respondí.
Que no, yo estoy. Me llegó un mensaje. ¿Qué te dice? Teleshow. Yo Que tengo no, la misma. no está bien la cosa entre Tito, Melgarejo, Enciso. ¿Cómo el tema? Tito Villalba, Enciso, Melgarejo. No está bien la cosa allí. Pregunté más detalles y quién con quién el tema, pero no hay buen feeling. Yo Sienten dentro del propio plantel que se le está subiendo el humo a Enciso. Primero sentí la distancia que había entre ellos y después consulté. Y no me mencionaron a Melgarejo, sí, una cuestión más con Pero lo de Tito sí fue pulco porque en Villalba. el Y previo ayer partido... de vuelta hubo alguna que otra mirada mala, se miraron como que no había mucha sintonía entre ellos. Se siente eso, uno puede darse cuenta en la cancha mismo. Claro. En ganar una cosa, porque venía ganando Libertad y Claro. uno se tapaba, pero que... Porque el otro día Enciso le dio o sea, en ese partido pasado le da una evolución relativamente, te puedes equivocar, pero como Ante Guaraní. reaccionó, ante Guaraní Tito fue medio raro en ese partido. También hay que decir que ayer Villalba estaba para mirarlo mal prácticamente todos los jugadores. No podía hacer un pase de 1 metro. Perdió pelotas así, simple hasta Garnero ya se hartó en un momento, hacía todo tipo de gestos para hacerlo reaccionar. Tu amigo Dragoto dice... ¿Qué dice Dragoto? ¿Tu amigo? Sí. A Libertad cualquiera le iba a ganar ayer si 8 jugadores nomás intentaron, hasta uno lesionado estaba en el equipo. ¿Quién no estaba lesionado? Sí, por eso justo era de mi pregunta. ¿Quién venía Matías lesionado? Espinosa que no nos venía percatamos. Espinosa se recuperó Y muy eso que rápido. venían descansados, porque este era el Claro, equipo que venía descansado, no jugaron varios contra Caracas, venía descansado. No, este es el ¿Querés equipo te diga más? titular. Cerro le pegó, usando una expresión antigua, le pegó un baile. Tal cual. Le gusta o no le gusta Libertad. Y dice Lorenzo Villalba esta palabra. ¿Vos estás niña, Lorenzo? Sí, Lorenzo. Nindo Pererey. Pererey. Dino Pererey. Es para Cerro, ¿verdad? Ni le mueve. Ni se movió, ni sudó, ni Nada, esa es la palabra de Cerro. Así fue la Libertad. Nindo Pererey, Peaina. Y ahora se va a encontrar con un Resistencia que es bastante complicado. ¿Quién? Libertad. Libertad. Resistencia saca puntos. Pero siempre ganas partido Libertad, esos encuentros. Sí, pero Resistencia a este ritmo que Sí, viene... pero tiene que ganar los es partidos contra rivales bastante directos. ¿Verdad? efectivo. Todo el mundo lo ve. Viene... Decepciona siempre. Sí, ahora es el momento de ver cómo reacciona Está a punto Libertad. de Resistencia y viene sumando. Sí. Tercero está en la tabla. Pero ayer fue, me parece, coincido con Arce, el mejor partido de Cerro en mucho tiempo, por todo lo que se dio. Esa línea de 3, en un momento dado, mira que podía salir mal. Mira que podía uno, si el resultado no era adverso, si el resultado era adverso, lo primero que se iba a apuntar iba a ser, ¿y por qué utilizó esa figura táctica? Bien nuevamente Arce. Pero bien. 3, Eso 4, permitió 3. que se meta Claudio Aquino, que por la afuera vayan los dos Rodríguez. Los Alan por afuera. Por eso. Rodríguez y el Alan Benítez. Pero de todas maneras sigue lo de Cerro disfrutando y que se preocupe Libertad. La paliza fue enorme. Si nosotros nos decían antes que iba a terminar ese partido con esa diferencia de juego, no en gol, Sí. porque vos podés ganar un 3-0, un 4-0, tirando centro, metiéndote arriba. Dice el niño la defensa de Libertad que es horrible. Normalmente tiene problemas. Cerro aflojó nomás el segundo tiempo, por eso... Claro, le dio la pelota y la iniciativa a Claro, Libertad. Cubilla, Cerro fue... Ayer Arce fue Cubilla. Sí. Y Cubilla no fue tu técnico. Sí, fue mi técnico. Toma, jugá y divertite, le decían. Divertite, le decía La Cubilla. presión ya no estaba con Cerro en ese momento. Pero el problema no tenía Cerro, tenía ya Olimpia, tenía que jugar así. Le tiró la responsabilidad a Libertad y Libertad ya no se metió en partido. Perdón, Libertad tenía que buscar algo, no tenía cómo hacerlo. No. Es más, Cerro siempre estuvo más cerca del siguiente gol que Libertad del descuento. Pero ya no paró una. No. Eso. Tapada importante no. Allá lo vi 2 veces, las 2 veces que salió a festejar. Después en todo Y el después, partido, cuando eso hizo significa que no le picadita atacaron. en el primer tiempo, el Y sí, remate porque no le de atacaron, Caballero. no le Yo creo que atacaron. es pura responsabilidad del entrenador. En este Eso, caso, Garnero. eso es bueno para Cerro, o sea, que no le Hay que ataquen. quitar la responsabilidad a Garnero este partido. Cómo se fue a encarar el partido, muy miedoso para mí. Los cambios mal, hasta el cambio de Tacuara a Cardoso. Sí, ese fue una falta de respeto. Hay un 50 y 50, yo le tiro responsabilidad a los jugadores también. Hay rebeldía que No le quito responsabilidad a Garnero, pero los jugadores. Tampoco vamos a analizar. No. Vos a un equipo de Cerro Porteño sabes que toca la pelota, entonces tenés que ir a presionarla ya. Porque ellos empiezan a tocar desde sus centrales. Si te empiezan a tocar desde sus centrales, te meten al fondo. Pero ahora ¿Cómo te le hizo pregunto, Olimpia a Olimpia Cerro le hizo en la Porteño? olla eso, le En la salió. olla. Se pero fue y le presionó. tiene libertad Y eso como yo para no sé, presionar. y eso yo no sé, O sea, eso Roque Santa Cruz, Cristian Riveros. Y tenés que buscar. Son buenos jugadores, pero para presionar a ese ritmo no sé si le da Tenés que buscar libertad. otra opción, porque si no va a pasar
Puede tener con Lorenzo Espinosa, Tito Villalba y Enciso puede presionar arriba. Sí. Claro. Hace falta que vaya Roque. Los tres son los más rápidos. Probablemente hoy vos decís de lo que tiene Libertad, y me animo a decir del fútbol paraguayo, Enciso, Melgarejo. ¿Y Olimpia cómo le Villalba. hizo a Cerro Porteño? Se fue y le presionó. Le fue bastante bien. Intenso. Dice Dragoto falta que venga acá, no mañana. Sí, fue muy fanático. Compañero virtual. Comparto con Denny Garnero, es el responsable. Y sí, el Ah, responsable pero directo. y los jugadores que caminaban ayer. Espera. Yo quiero saber en qué puesto jugó Caballero. No, dígame. Volantes. Caballero en el primer tiempo era doble 6 junto a Doble seis. Rivero, y en el segundo tiempo interior izquierdo Y después, e interior derecho. ¿Cuándo jugó de interior izquierdo? Respóndame. Yo confieso que cometería un atrevimiento. Izquierdo no recuerdo. Si es que he visto No, muchos no. partidos. En River jugó. No, en River. yo Ahora en hablo de Libertad no. En Libertad no. ¿Cuándo jugó ahí? No. Pasa que este año todavía Garnero no utilizó los tres volantes centrales. Ramón también, Ramón No vengan Martínez, con ¿verdad? pretexto. ¿Cuándo jugó ahí? Es la pregunta. Igual que Chiqui Arce cuando la embarra y juega espantoso. ¿Contra quién era? Primer tiempo. ¿El clásico? Contra el Clásico. Ante el Lima jugó muy mal Cerro. Ese Querida fue Mota, el güey. peor partido de Cerro en el primer tiempo, y ayer fue el mejor partido de Cerro en el primer tiempo. Y Cerro Partida aquí también tiene que encontrar una estabilidad, porque no tiene que ser ni el extremo de Olimpia para abajo, ni el extremo de lo bueno de Libertad. Porque Tacuaré son de esos equipos que te puede... ¿De qué te sirve hacer un 4-0 ahora y después el jueves empatar con Tacuaré o el fin de ¿Cómo vos semana? sabés que va a ser así? Y porque tienen que encontrar esa regularidad Cerro. O sea, te muestra... Pero Chiqui los Arce equipos en el debe fútbol local. saber- Libertad, Cerro, todos. Pero Chiqui encontrar ese Arce debe punto saber, intermedio. niño, que Tacuaré no es Libertad, hay que saber Claro. replegar. No, y los propios jugadores. Los propios Eso vas a jugadores. ver, así es mucho más difícil ganar al equipo que se repliegan a que te juega de igual a igual. Es que el equipo Arce siempre jugó de esa manera. No tocando debería, la pelota siempre. mostrando este nivel no debería en principio bajar, pero Bueno, encontrar viste, esa ese segundo, la regularidad. pelota sale de la derecha hasta que define. Y aparte del primero, Sí. ¿cuánto toca ahí en el segundo? Y en el segundo arranca la jugada Aquino, abre para Ah, Alan mucho Rodríguez, más siempre rápido, proyectado, sí. bueno, mucho más atrás la Pero fase decisiva. va sí. tocando. Y se pone en línea oblicua a Libertad para esperarle. Ni uno. No había rebeldía Porque ya. el famoso te voy a esconder la pelota. Vení, pues le estaba diciendo. O eso de salir a cortar, hacer una falta y empujar un poco al Y equipo. te voy a decir una cosa, ustedes ignoran a Alan Benítez, que es un partidazo. Los dos. Sí. Para mí los dos. Enchufadísimo, estaba hasta caño incluido hizo. Sí, porque el partido Primer pasado tiempo. estuvo desenchufado, Estuvo flojito. malísimo, súper tiempo mal. Alan Su peor muy- partido en Cerro fue contra Colón. Y 3 días después, o 4 qué días. va a ser No, su pero es cierto, peor su partido? peor partido. Para lo que vimos Cerro Colón, el peor partido fue de Alan Benítez el partido pasado. Y este juego bien. Por eso, en una bien, en una mal. Tienen que encontrar ese punto intermedio algunos jugadores. Porque La sinceramente regularidad. fue horrible lo Alan el juego pasado. El de Pero ayer jugó otra Pínola, cosa. ¿por qué no jugó Carlos Pínola? Espínola tuvo una molestia en la última práctica. Él había salido con un tema muscular Mira, ante izquierdo. Colón. Bien. Rivas por rendimiento. Él perdió el puesto por rendimiento. Alan Y Rodríguez, Rodríguez muy bien ayer- los dos partidos. Contra Colón, Alan muy bien, Rodríguez y ayer otra vez. toda la noche hizo lo que quiso por el sector izquierdo. No le tomaron nunca ni Piris ni ayer a Tito él Villalba. le benefició la línea de tres porque Ah, se lo notaba carrilero. más suelto. Suelto. Porque jugó de carrilero, no Y tenía aparte, esa presión de tener que marcar sí o Una sí porque pelota tenía mala no cobertura. pone. No Tira hay un muy bien los centro centros, malo que sí. ponga. Pone todos los centros que Centro tira bravo. son centros que casi terminan en gol o terminan en Termina gol. en gol. O Alan sea, Rodríguez. La salida El señor de principal. los centros. La salida, así le va. Tira muy bien los centros. La realmente. salida principal por Sí. izquierda. Lorenzo es- Espinosa volvió. Yo me equivoqué. Sí, pero se entiende No. que se refería a Melgarejo. Hubo una confusión nomás con el apellido porque dijo Lorenzo Espinosa. Yo dije, veo. Sí, sí. No, perdón, Lorenzo Melgarejo. Por Melgarejo. Sí, por Lorenzo Melgarejo. Los No muchachos entendí el son cambio muy de serios. Lorenzo Están Melgarejo. atentos siempre ¿Por qué al- le al sacó mínimo tan error. rápido a Lorenzo Melgarejo? Otra pregunta. ¿Por qué? Porque Tenía Villalba Lore- también. Espera un ratito. Porque Lorenzo... No, Villalba estaba jugando muy Villalba bien. venía No, jugando yo sé, bien, pero los estaba partidos jugando muy bien. anteriores. Dentro del Lorenzo partido. Y por eso Melgarejo todo y- tenía que salir. No, Listo. no, Solo no, por el Libertad. estoy Sí, de es por acuerdo- eso. Sí, Estoy de es acuerdo con Denis. Lorenzo Melgarejo no recibió una sola pelota en los primeros 25 o 30 minutos. No recibió una sola pelota. Había que preguntar si jugaba. Porque no participó, no porque no quiso. Porque Libertad fue cualquier Sí, cosa sí, ayer. sí. Libertad se metió todo atrás. Encima estaba Pero, allá. vamos a ver el partido y vamos a ver cuándo interviene Lorenzo Espinosa. Lorenzo Melgarejo. Perdón, Lorenzo Melgarejo. Lorenzo Melgarejo. ¿Cuándo interviene Lorenzo Melgarejo? ¿Y por qué interviene? No intervino. Si no sabía dónde estaba parado Libertad.
Esa es la prueba. Este partido estaba para 7-0. Sí, sí. Si Cerro aceleraba. Si Cerro aceleraba 7-0. Segundo tiempo, ¿no? Y otra cosa a favor de Cerro, no tira centro. Nosotros podemos creer que con Moreno Martínez va a tirar centro. No necesita. Ganó toda la pelota dividida el boliviano. Sí. Sí. Es encomiable. Y cuando tiene minuto 23 el primer remate al arco de Libertad que yo recuerdo. 23 minutos pasó para Villalba, Tito. ¿Alguien que salió mal? Sí. Pero y fue el primer remate al arco, o sea. Y Moreno Martín, cuando tiene un jugador como Aquino ahí cerca de él para darle el balón de gol, te va a convertir así como lo hizo. Sabe cómo picar, el espacio perfecto. No tenía nomás, le marcó el pase, como se dice. Le marcó. Aquino. Y bueno, esta es lo que Cerro festeja y la frustración de Libertad. Al niño no deja de tener razón y la cosa no va. Libertad tiene que mejorar y Cerro tiene que mantener. Para todos, por el bien del campeonato propiamente, Libertad y Cerro tienen que encontrar una regularidad. Ni ser el punto altísimo del 4-0, ni ser Cerro lo que fue contra Olimpia, y Libertad tratar de encontrar una estabilidad también, porque tienen la doble competencia. Ahora, los genios de nuestro fútbol que también programaron la fecha, porque ahora tenían que haber descansado. Olimpia, Libertad, Cerro, no, fecha, porque no vamos a ir al Mundial, pero vamos a ver por tele el Mundial. Ahí también los genios de nuestro fútbol. Chiqui la otra vez tiró un mensaje en la conferencia. No sé si recuerdas, Víctor, en la conferencia pasada, él habló, no dijo directamente, pero tiró algo del tema del ¿y por qué en la divisional no se reunieron los dirigentes para decir Paraguay no está en el Mundial, hagamos la reprogramación? Deberían. Ellos hubieran tomado conciencia de eso y sensatez y decir como Paraguay no estamos en el para Mundial, darle un realce a nuestro propio campeonato, una pausa para que estén viendo los jugadores, porque ¿quién pierde? El campeonato pierde. Pero lo que digo, niños, hubiera sido sensata la posición de la dirigencia de todos los clubes, porque van a sufrir varios, especialmente, ¿qué pasa? No, yo no estoy de acuerdo con esa postura. Para mí tiene que jugarse cada 3 o 4 días sin problema. Como en todas las ligas, todo el mundo se juega cada 3 o 4 días. No sé por qué los jugadores paraguayos tienen que ser distintos al resto del mundo. Pero se puede, sí, o sea, los jugadores de la liga paraguaya. Yo entiendo el tema de la doble competencia cuando se da, pero cuando Conmebol te da una pausa, aprovechar esa pausa. O sea, ¿por qué nos adelantamos? Lo que yo no entiendo es por qué Peñarol cuando nos juega Copa pone suplentes. Fútbol uruguayo. Sí. Fútbol argentino. La misma situación. Ahora leí una declaración de Gallardo que River va a comenzar a rotar, porque también tiene doble competencia. Para eso tienen 30 jugadores. Pero eso es Sudamérica. En Brasil juegan cada 3 o 4 días y juegan 70 partidos al año. Sí, vos sabés en cada año naciste vos. No, en el 92. Cuando hicieron los jugadores el sindicato iban a parar el campeonato. Dijeron, esto es inhumano. Esto es inhumano en Brasil. Esto es inhumano. Y se manifestaron los jugadores. No podemos jugar cada 3 días, dicen. ¿Verdad? Y nosotros estamos maravillados por el fútbol brasileño. Creemos que el fútbol brasileño, que es la sensación Brasil, tiene la Copa Brasil, el estadual, tiene el Brasileirão. 50% coincido con lo Víctor. Yo entiendo, lo de miércoles domingo, perfecto. Pero si el calendario de Conmebol ya te da una pausa ahora, ¿para qué apuras cuando cuando toca Libertadores después? Si de aquí a 2 semanas, bueno, ahí tenés que hacer Copa Libertadores, campeonato local. Pero si ya tenés una pausa, es porque tenés que oxigenarte un poquitito. Todavía para hacer la reunión y ya está todo hecho. Ya está programado, fecha y horario. O sea, el Mundial lo vemos por TV y está hecho así el calendario. Pero olvídate que el Mundial, esto se hubiera hecho antes, cuando Paraguay se elimina. Al comienzo del año. Cuando Paraguay ya no tiene chance, se hubieran reunido y dicho, señores, vamos a dar mayor a ir al campeonato. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido. Un buen vino Santa Elena con un rico asado. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell. Tienen un único nombre, Shell V-Power. El único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permiten restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power.
Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más acerca de los planes, comunícate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Ayer tenemos una polémica donde el niño dijo que él se iba a levantar lo de la mesa, una manera de decirlo. Por diciendo el niño, nosotros estamos acá. Estuve a punto. Ya me estaba desabrochando el saco para levantar. Dijo de verdad, Ya yo me le iba, conozco. yo me iba ya. Espero ahora que... Pero es que Julián cuando escribe puede escribir y no pasa nada. Pero es Yo diferente, escribo, vos tenés mando micrófono y mensaje este es tu espacio, 12:30, 9 de la noche. O si no, mañana, listo, si no llamamos por Zoom, nomás le Ya. decimos canción técnicamente Tranquilo, y muchacho. más o menos Recién 11:15, pasó la un Semana bloque de Santa, Pancho. Cumpleaños Crispo Lovera, que tuvo años con nosotros en fútbol. Saluda a Crispo, a toda la familia. Está enfermito, así Sí, que sí, se vaya sí. mejorando. Pronta A recuperación. Betty, la señora, la familia Crispo Lovera. Abrazo grande. Muchísimas felicidades. Cumpliendo años, Crispo Lovera Yegro. Muchísimas felicidades. Véralo. Tercera, vio. Espera que le Rolly gane, vio. Crispo Lovera cumpliendo años. Muchísimas felicidades, Crispo Lovera, cumpliendo añitos, así que se mejore. Está bajo cuidado médico. Muchas felicidades a Crispo Lovera, que estuviera años con nosotros. ¿Y por qué no se quita el saco? 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 Porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota. ¿Sabes quién cantaba esto? No, pero tiene buen ritmo, me gusta. Joe Hidalgo, cantante panameño, representó a su país en el Festival Iberoamericano de la Canción que se hizo en el Teatro Municipal. Panameño él. Y ganó Pepe Reyes con el tema Humanidad. Susi Leiva, una famosa cantante argentina, se presentó con el tema Frente al Mar. Y aquí se presentó Joe Hidalgo. ¿Y por qué no se saca el saco? Porque tengo la camisa rota. ¿Y por qué no se quita el saco? Este no cantó en el festival, estamos hablando que él había cantado acá, pero no con este tema. ¿Y por qué no se quita el saco? Porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota. Bueno, vamos en el tema del penal, pero vamos a hablar con... ¿Del gol anulado? ¿Eh? ¿Del gol anulado? Sí. Y reitero a Crispo Lovera muchísima felicidad en su día y que se vaya recuperando. Crispo Lovera, Crispo, muchas felicidades. ¿Nos quedamos en dónde? ¿En? La En acción la jugada de de Olimpia, falta de de mensaje. Jorge Recalde. Bueno, vamos a respetar, ¿verdad? Sí, Porque claro. no te ponen nervioso. Quiero escuchar la posición de Pancho. Es la misma de Denis Caniza. Ay. ¿Qué le toca? No, está bien. ¿Qué le toca? Entonces vamos a escucharla. Para Víctor Villalba no fue falta. No, Para Fabián, para Fabián no. para vos, No fue falta. para Federico Río, No fue falta. 4. 4. Muy bien. Ahora van a escuchar a Pancho y a Denis Caniza. Es la explicativa de por qué anuló bien el árbitro el gol. Pancho. Aclarando que por lo general ese tipo de contacto no se cobra. O no, con la línea arbitral que venimos tiene que ser un poquito más fuerte la Este falta. bloque auspicia Paraguas López. No. Porque vas a abrir tu paraguas. Pero y déjame Da tu hablar, comentario ya, abrí tu 12:30, paraguas. como ayer le hablaste, hable tu niño, compañero o sea, Pancho. Ya, obvia- abre el paraguas antes. No, si no, vas a hablar, no hable se tu cobra, compañero. Si vas a dar pero la palabra y no vas a tiene falta, explicar no, no, falta. De que esté en el reglamento, no esté en el reglamento. Está en el reglamento, tiene aval Vos reglamentario. mismo empezás diciendo que no se cobra eso. Y es por, falta, por entonces. la línea arbitral que se viene manejando, por lo general Y entonces dejan no es seguir. falta. Por eso Juliadosa deja seguir, porque él tiene la vara alta. Pero para Derlis López, por algo lo llama, porque para Derlis es falta. Derlis dice, mira, ahí hay un brazo desplazado, hay un... Y el reglamento, si vamos a reglamento puro y duro, Espera, con dedicatoria, Pancho, entró fuerte. dice Entró casi con todas las respeta el reglamento puro y duro respetale dice a la- casi todas las cargas realizadas por la espalda deben considerarse ilegales, Casi. dice. casi por temerarias y o imprudentes, especialmente si se realizan sobre la columna vertebral. Después aclara, dice, no todo contacto físico entre jugadores es una carga. Se va a considerar carga en el aire cuando un jugador utiliza el brazo despegado del cuerpo para desestabilizar al otro Esa. y saca ventaja. Acá no está despegado el Ahí brazo. está. Entonces, Salta así, con el brazo. y ahí es pegado al donde cuerpo. entramos en la... Cae González y sigue corriendo González.
Juliadosa dice, no es falta. El propio jugador del 12, Alexis González, cuando cae, lo mira al árbitro y le dice, después, ¿no va a cobrar? Le dice, tipo que, como diciéndole, está esperando que cobre. Y para mí, reúne reglamentariamente como para que sea falta. Ahora, no hay una uniformidad entre los árbitros, porque uno te cobra eso, el otro no te cobra, pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Saca ventaja de la situación el jugador de Olimpia? Saca. ¿Lo desestabiliza? ¿Le hace perder? ¿Es un contacto? Sí. ¿Es una falta chiquitita si querés? ¿Falta tonta si querés? Pero es falta. Reglamentariamente, con la regla, es falta. Entonces, no podemos ir contra la constitución del fútbol, que es la regla. Te puede parecer, vos decís deporte de Encima contacto que por fin acertaron nuestro árbitro en una decisión, le cuestionamos otra vez. Todo por es falta fin, a porque partir de anteriormente ahora. se todos los equivocaban en saltos todo. son falta porque pregunto, todos los jugadores saltan ¿Recalde con tenía la pegado. posición ganada? No. No. ¿Quién tenía la posición ganada? El jugador del 12. ¿Y qué hace? ¿Qué recurso utiliza Recalde para sacar empuja. ventaja de la Ninguno situación? de los tenía la posición. Iban en busca de la pelota ni No, Recalde no no, disputa. no, Recalde en no, ningún no, no, momento no, disputa el balón. Nadie tenía la En posición. Ahora, ningún es una momento falta disputa el chiquitita, balón. rebuscada. Ponele que sí, pero es falta. Es falta, Está en el amigo. reglamento. O sea, utiliza. Y a partir de ahí, ahora, el error, donde se agranda todo, es cuando el error, para mí, está en... Dejó seguir la jugada. Se fue 40 metros la jugada. Termina en gol. Lo llama al VAR. Y algo que él no vio a 2 metros. Algo que él no vio a 2 metros. Y ahí está el protagonista. Quería hablar con Alexis González para saber qué es la carga que sintió y si sigue todavía en emergencia médica o ya está recuperado después del empujón de Recalde. ¿Cómo estás, Alexis? Te saluda Jorge Sosa. Vos estás jugando ya partido. No, pero es cierto, No, se vamos a levantó hacer y una fue entrevista, corriendo una Alexis. entrevista formal. ¿Cómo te va, Alexis? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el niño dice que... bueno, explica vos la jugada. Tenés cancha, Alexis. ¿Cuántos partidos ya jugaste? Es un toque normal que se da No en el le área. vayan a condiciones. No, en la zona del campo. No, Alexis, te saluda, tranquila Benny. Arturo, no te vayas a preocupar, que ayer me llamaron también colegas de usted y hice mi declaración. Así como él está diciendo, no sé, yo escuché ahí que estoy todavía en una emergencia médica, qué sé yo, no sé si escuché mal. No, y por eso, sí, porque te caes y te levantás al segundo, Alexis. ¿Cuál fue el contacto que sí, vos pero- sentí el pero- brazo pero- abierto pero- del jugador? Claro, pero eso es lo que yo digo, es muy fácil decir de afuera que no fue falta, que fue falta, no empujó, pero uno que está adentro de la cancha, sí, o sea, obviamente yo te digo que sí me empujó, porque yo salté antes y le gané la posición apoyo como para cabecear y yo sentí el contacto de él, el empujó de él, por eso me estabilizó ahí arriba. Cuando todos van a reclamar al árbitro después de la duda, ¿era por esto o otra situación en el movimiento? Porque pasó mucho toque hasta que se llegue el momento de la concreción del gol. Vos sabés que yo en ese momento cuando Olimpia marcó el gol, algunos de mis compañeros estaban reclamando, yo no sé si fue mano que previo antes del gol que reclamaron, pero yo me fui directo al árbitro a reclamarle por el empujón que hizo Pollo. Pero vos cuando Yo ocurre me la fui a falta, reclamar. Alexis, yo me doy cuenta que enseguida lo mirás al árbitro como reclamándole y después no va a cobrar la falta. Sí, así fue. Yo me levanté con esa intención para decirle. Por eso yo, obviamente, Olimpia marcó el gol y yo me fui directo al árbitro a reclamarle esa jugada. Y Julia Osa te dijo algo sobre la consulta tuya propia de tu falta, porque tus otros compañeros pedían otra acción. ¿Él te respondió a eso? Otras o no? situaciones, Sí. otras situaciones ellos pedían, yo no sé si fue mano, qué sé yo, pero ellos pedían otro reclamo al árbitro, pero yo al encarar al árbitro le dije que tenía que mirar el VAR al menos. ¿Te respondió algo ahí o no? Nada. Me dijo que sí, que se estaba revisando. Me dijo que sí. Ahora, Alexis, la jugada no fue violenta, fue un empujón. No, de hecho que no fue violenta, sí fue un empujón, pero así como te digo, eso ya queda a criterio del árbitro, cobrar o no cobrar, eso yo no te puedo decir. Obviamente yo estando en la cancha tengo la obligación, tengo el derecho también de reclamarle la jugada.
No, por eso está está diciendo, bueno, me tocaron. Es decir, ¿por qué tendría que mentir lo que está diciendo, no? Sí, así es. Yo no tengo por qué mentir. Y después yo le dije, después que el árbitro sancionó falta, yo le dije a Pollo, tenés que admitir que me empujaste, y se cayó de mí. Ah, no, vos le reclamaste al Pollo. No. Yo sí le dije otra vez a Pollo después de que el árbitro sancionó la falta. ¿Pero después del gol? Sí, después del gol. Cuando el árbitro ya sancionó, cuando el árbitro miró todo el VAR, yo le dije a Pollo que me empujaste, le dije, y se cayó de mí, no me dijo nada. Claro, el tema, Lesi, es que si se fueran a sancionar todas, ya va a ser muy difícil, porque en esta hay varias, una buena cantidad en los partidos de este tipo de acciones, ¿no? ¿O no? Sí, claro. En síntesis, después el partido el partido de Nacional Guaraní, yo creo que el árbitro cobró más o menos, pero eso fue antes de que él salte, le empujó Rodi a Fleita. Más o menos pero a mí me agarró ya arriba, ¿me entendés? Me desestabilizó arriba. Bueno, te tocó observar esa imagen también, porque esa fue la polémica también del día, el salto de Rodi con Fleita, Alexis. Con Fleita, sí, así mismo es, pero obviamente que Rodi saltó antes primero, Fleita no llegó a saltar, ahí ya le empujó, antes de que salte ya le agarró. Y bueno, Alexis, vos estás hablando con la verdad y nada más que la verdad, en tu posición, en lo que estás diciendo, y que vos le dijiste al Pollo que te empujó y él no te respondió. No me respondió. Yo le dije, pues así como te dije, le dije después de sancionar el árbitro la falta, yo le dije. Y bueno, Alexis, seguiremos charlando por lo que pasó. Te imaginas, el disgusto fue generalizado por parte de Olimpia. De hecho que sí, totalmente. Y bueno, chao, Alexis, gracias por tu tiempo. No hay de qué, Arturo. Gracias, No. Alexis González explicando la jugada. ¿A vos no te llena? No, él ya se fue a la entrevista, hay que respetar al entrevistado. Para eso le llamamos. Claro. Si vos me llamás, yo te digo, y después vos tenés que decir, ¿para qué me llamaste? Esto es la razón del mundo, me consultás y después es opinión. En esta mesa hay parejo. Víctor Villalba y Niño no cambian de posición y se mantienen Denis Canicia y Pancho. Sí. Para mí el árbitro se termina complicando solo. Porque si el árbitro cobraba la falta ahí, al instante, y decía falta, no pasaba nada, ni siquiera iba a terminar en gol, no sabemos, pero cambiaba la situación. ¿Y cómo para él no fue falta? Pero si para él no es falta, esa perfecto. jugada nunca ¿Y la qué pasaba? cobra, no. Voy a la otra, el otro análisis. Lo llama al VAR y él se mantiene y dice, no tenía es falta, que haber hecho eso, no es tenía que falta, cantarse. yo me ratifico. Donde él se embarra es cuando él cambia su determinación de algo que él vio a 2 metros. Y ahí se complica. Ahí queda en evidencia. Él solo se complica. Él solo queda en evidencia. Porque si él se mantenía y decía, no, para mí no es falta de Derly López, que me llamaste del VAR. No pasaba nada, subía el gol al marcador. Igual iba a quedar en Claro, evidencia. pero- para nosotros pero- en la crítica. Sí, perfecto, Igual pero iba a criticar. ser menos. No, pero No. creo que Igual. Si ese disparo salía afuera o atajaba al arquero, no se iba a hablar de la falta. Nadie se iba ni a acordar de esa jugada probablemente. Pero... Y es la disparidad de criterio, porque para el VAR, reitero, para mí el VAR lo llama porque ve falta y Julio Osa dice no, y después cambia. La O vez sea, no estaba pasada, ni seguro de su determinación. En Villarrica, el gol que analizan, Guaireña, Richard el Salinas salto, falta contra... el VAR sugiere falta. Y vimos todo que no pasó nada y el árbitro en cancha, Juan Benítez, se mantiene firme porque va a revisar el monitor. Libertad. Falta Guaireña. sobre Lorenzo Melgarejo. Y él dice, no hay nada acá. Que a mí me pareció Es falta. gol. Ahí no hubo falta. Vos estás hablando como liberteño, anti-Olimpia. Arturo, si no había empujón, el jugador caía de cola y no hacia adelante. Es que nadie niega que haya habido un toque, porque no somos ciegos tampoco. Sí. Pero el tema es que ese toque no se cobra como falta, es un salto normal. Los jugadores saltan, hacen un movimiento de brazo, a veces extienden un poquito. Como para mí es normal también el salto de Rodi con Fleitas, para mí no era penal. O si no, ya no puedes saltar en el área ahora, ni en el área, ni en el córner, ni en el mediocampo. ¿Cómo se disputa una dividida a partir de ahora? Sobre esa jugada, ¿qué pensás? Cierto, ¿Penal? eso es que, no, ahí me pareció... Una cosa es que no cobren 9 y yo cobre. Hay disparidad. Ese fue el tema. Porque él dice, niño, no se cobra, pero Derly López te va a cobrar por lo visto. Porque si en el VAR te está llamando. Y que fue falta. Fue falta, claro. ¿Y vos?
Sí, para mí fue El jugador del Y 12 Víctor y explicó. Jorge dicen no. Explicó muy bien. Ayer lo que Federico nosotros decía que no pensábamos. era falta y Fabián que no era falta. Vamos a convertir el fútbol en básquetbol la partida aquí. Y cambió con Porque el VAR. Se definitivamente- volvió muy no. puntilloso. Porque Esta cada... no va a es ser muy sanción, no vaya a creer que en todas. Claro. todo lo que- no. En todas que terminen el gol. Este no va a ser el modelo para lo que viene. Ojalá que no, porque si no, no se puede No, saltar a disputar la mañana, pelota, no, no se por puede eso tocar mañana el con audio VAR, VAR va a ser pues. importante. El audio VAR para explicar a ver cuál es el pensamiento de las dos Y jugadas. va a decir el VAR que estuvo correcta la decisión. Y sí, porque va a explicar lo mismo que Pancho, va a salir a decir que el reglamento Lo es puro y mismo, duro, va a y dice, explicar lo mismo que bla, dice bla, el bla, jugador. bla, bla. Pero y vamos a Sí, reglamento, pero vamos no por el puede. reglamento, el Después, reglamento bueno, es cambia otra. el deporte Si vamos a con entrar a eso, jugar no. emocionalmente las acciones, pero no entonces puede ¿para qué jugamos el ser. fútbol? La Biblia del fútbol es el reglamento. Pero ¿Y justo qué dice el esa reglamento? jugada terminó en Es gol. falta. Sí, pero entonces ¿Entendés? todo es falta. A partir de ahora, todas las jugadas hay que analizar con lupa y Pero todas hay las veces que hay jugada, un hay Brasil, jugada, ahí. hay situaciones y no está en el situaciones, reglamento Víctor. ni en que cada ¿Entendés? jugador quiera llevar agua a su molino. Para mí está en la uniformidad de criterio que tiene que existir entre los árbitros. Si entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, entonces es difícil que avancemos o que demos el paso para adelante, porque un árbitro te dice, y es más, después de ayer el sábado, después del partido, consulté con uno y me dice, no, que eso va a hacer falta, me dice, y un árbitro que cobró ayer un partido. Y me dice, yo no iba a cobrar. Y otro árbitro con el consulto, mucho más, una generación atrás, me dice, sí, es falta. Entonces, no hay uniformidad, reitero. Arturo, que no vaya a decirme que soy antiolimpista, a mi parentela me van a liquidar, dice el arquitecto de la voz. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza eligió. Barta, la mejor batería de ropa a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. El cartón número 1.156.020 se ganó 100 millones más un Renault Kwid 0 kilómetro en la doble chance. Petit CNT Che por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil usar y seca en 1 minuto. École Oicoité, pedir en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 en la web proven.com.y. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad y regalamor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemyflores.com. Regalamor, regala Vemyflores. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Mi Idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Mi Idea. Los mejores electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Mi Idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, y este va a pedir por nota Olimpia que no arbitre más Juliadosa. No va a ser la primera vez que lo hagan. Lo hizo Cerro en su oportunidad. Sí. Lo hizo Sol. No sé si lo hizo Libertad. Pero no va a ser la solución, Arturo. Pedir nota o, no sé, por las redes sociales o plagiarse, no sé, en radios. La solución es que los presidentes de todos los clubes tienen que reunirse, hablar con la APF y que solucione definitivamente el arbitraje. ¿Cómo? Y no sé, ellos tienen que reunir a ver si se cambian al director, buscar la manera, si están trabajando bien, En si Europa cobran bien, no varios se sé, manifestaron contra el VAR. etcétera, etcétera, no sé. Técnicos famosos dijeron que vino a descomponer. En la Argentina es la misma historia ahora que están implementando el VAR. El criterio es difícil, especialmente porque vos tenés que someterte al otro, pues. Vení, pero te llamo yo. Para uno para otro no es. No, pero ocurre que quieren trabajarse en equipo y piensan distinto. Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Piensan distinto. Yo miro una cosa y voy a mirar otra cosa. Y no Así es la primera vez y probablemente no va a ser la última vez. De que vamos a tener disparidad de criterio entre los árbitros. Escabón esta mañana, el doctor Oscar Vicente Escabón en Urbano. Indignado es la palabra. Le privaron a la Olimpia de un triunfo legítimo en una forma burda, ¿verdad? Un mal uso del VAR. O sea, Juliadosa, que estaba a metro de esa jugada, dejó seguir la jugada. Ni un solo jugador de 12 de octubre reclamó falta. Pero la peor decisión que toma es cuando le avisan desde el VAR y anula un gol legítimo, ¿verdad? En directo perjuicio de los intereses del Olimpia.
Derlis Bar estuvo a cargo del VAR, fue el que lo llama, Derlis López. Bueno, entonces este señor Derlis López no tiene la capacidad técnica para determinar en qué jugada se da el VAR y en qué jugada no amerita. Y que vos dijiste indignante, dijiste, y no es el único partido, no estoy defendiendo posiciones, pero el arbitraje paraguayo anda mal. Bueno, no quiero presentar esto como una gran conspiración, etcétera, etcétera, y todas esas cosas. Acá se trató de un error puntual y una decisión arbitral que privó de 2 puntos al Olimpia, ¿verdad? Y eso creo que lo ha mencionado la totalidad del periodismo deportivo. Realmente indignante, ¿verdad? Realmente indignante. ¿Y esta posición de Olimpia la hace pública, la hará oficial a la APF? Pero por lo menos amerita una nota solicitando que Julia Dosa no arbitre más partidos de Olimpia. Por lo menos. Y veremos también qué actitud toma la comisión de árbitros, a ver si suspende a este árbitro o qué se pronuncia sobre esta jugada que digamos fue relevante en el resultado final del partido. Ahora, doctor Oscar Vicente Gabón, Olimpia pedirá que Julia Dosa no arbitre más en partidos de Olimpia. La nota será oficial. ¿La compartiste tu posición con la dirigencia? He conversado con el presidente del club y bueno, ellos ya saben lo que tienen que hacer en estos casos. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, esta entrevista se hace fuera aún de la APF con su informe del VAR, estamos aclarando, porque no conocemos nosotros ningún informe que diga a través de la APF por qué se tomó esta determinación. ¿Y qué pasa si, claro, eso va a decir, es prácticamente un informe, ya no juzgan, dicho sea de paso, ni tampoco se escucha el diálogo entre ellos. Doctor, ¿y el rendimiento de Olimpia, qué opinas independientemente del arbitraje? Bueno, no estamos con suerte. Probablemente decaímos un poco en la parte física. Son 2 torneos, hace 2 meses el Olimpia está jugando 2 torneos a la vez, con un plantel muy estrecho, Arturo. Olimpia tiene muy poco banco, entonces las cosas se complican. No es una cuestión de juego. Yo en Montevideo he visto uno de los mejores primeros tiempos del Olimpia en lo que va del año, hasta el accidente ese en el minuto 47, un gol completamente de carambola. Y bueno, y el sábado siempre la cancha del 12 de octubre fue un lugar difícil de jugar, donde se juegan preferentemente con pelotas aéreas. Es difícil desarrollar juego allí. Y como todos sabemos, Olimpia no tiene el famoso grandote área, que eso en los últimos años lo hizo Santa Cruz, y en esos partidos es determinante tener altura y cabezazo en el área. Doctor Oscar Vicente Cabone, ganaste muchísimo respeto por parte de la afición franjeada y mucho espera de vos en esto de lo que es lo económico, y Bren sabrás. Olimpia no puede incorporar porque tiene la demanda FIFA, hasta el caso de Derly González, más las otras deudas que se van sumando. ¿Cómo Olimpia puede zafar esta? Solamente en la medida que vaya cumpliendo empezando a cumplir con los compromisos que tienen de demandas en FIFA. Esto tiene salida, ¿verdad? No hay otra salida. Sabemos cómo actúa la FIFA. La FIFA es una institución arbitraria en sus decisiones, prácticamente en el 100% en contra de los clubes, y esa arbitrariedad no permite, no hay instancia de apelaciones, lo que resuelven ya. Y las veces que en mi experiencia me tocó acudir al TAS, que es supuestamente un esquema independiente de la FIFA, lo único que se consiguió es que empeoren las sanciones que ya decretó la propia FIFA. ¿Y qué va a hacer Olimpia para poder subsanar esto que significa no poder incorporar plantel corto, doctor? ¿Sos realista en esto? Claro que sí, pues
nada, no hay este año 2022 no hay nada que hacer. Y lo corto y lo estrecho del plantel sin incorporaciones hasta este momento se ha suplido muy bien con una gran eficacia física, pero por supuesto eso tiene sus limitaciones también, pues los rivales te van conociendo, ya van sabiendo cómo jugarle a la Olimpia y le va a ser un poco más difícil. Consciente de lo difícil que es el presente, cuestionando a Julia 12, dijiste indignante, ¿cómo ves el panorama lejos de la punta? Prácticamente perdido este torneo, doctor Óscar Vicente Escabul. Creo que estamos ya con 11 puntos de diferencia abajo en un torneo que no es largo, y con dos equipos sólidos que están en la punta del torneo. Realmente se complica mucho, es muy difícil, muy difícil. ¿Y para el futuro qué pensás? ¿Cómo haces cuando sabes que no hay más en Olimpia? Yo pondría toda mi focalización pondría en la Libertadores, en el torneo de la Copa de Libertadores, clasificar a este grupo y pasar a segunda ronda, porque finalmente allí también están los intereses económicos que el club necesita. Doctor, quisiera agregar algo más en esta charla. Comenzamos con tu palabra que dijiste, fastidiado te dije, me dijiste no, sí. Indignado con Julia Dosa y el VAR. Sí, realmente indignante lo de Julia Dosa. Espero que no arbitre más al Olimpia en lo que resta del año. Y sí, una última observación que quiero hacer, no tiene nada que ver con este tema del arbitraje, pero me parece que ha llegado la hora que todo el periodismo deportivo, los clubes grandes y chicos de nuestro fútbol, estudien directamente la conformación de una ley que permita a los clubes volverse sociedades deportivas. Si no vamos a tener futuro en el plano internacional. La semana pasada el Manchester City volvió a comprar un club chico brasileño, o sea, otro más, aparte de este Bragantino, Red Bull y compañía. A ese nivel va a ser imposible competir si no tenemos una inversión extranjera de capital fuerte en nuestros clubes. O sea que es imperiosa la conformación de un anteproyecto de ley que transforme a los clubes en sociedades deportivas. Sociedad anónima, como está diciendo, así es. Sociedad anónima, exactamente. Doctor, siempre me grato hablar contigo. Gracias por tu tiempo, doctor. Muchas gracias, Arturo, y un buen día para todos ustedes y tus oyentes. Gracias, doctor Óscar Vicente Escabul. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño y griferías accesorios. Estamos en San Lorenzo, el Areltí, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Terá con empedrado, servicios básicos en puerta y posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout Nerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y vasacuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Hoy en Villa Elisa, Sol de América, Tacuarí 2015. El otoño llegó cargado de ofertas. Electroban para aprovechar los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles, accesibles para cualquier bolsillo. No te pierdas y podrás financiar y comprar en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Lo que se vendrá mañana, Olimpia Guaraní a las 20 en Para Uno, fecha 11. Llegó Fiesta de Lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empieza a fiestear. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más. De las mejores marcas como Keko, Heyman, Ring Linux, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark y por todo abril aprovecha del 20% de descuento en toda la tienda, 10% en audio y Rhino Linings. Además, tenés 6 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, al instante vamos a Cristian, señor. Sí, señor. 3 partidos en el miércoles. General Caballero, 12 de octubre a las 18 el miércoles. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. El miércoles, Nacional Guaireña a las 18 en el Arsenio Rico. Convertite en el profesional que querés ser. En UXA contás con carreras de las ramas Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo que suene tu suerte de Stock Express. Puedes ganar uno de los 900 parlantes Bluetooth. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones que puedes canjear con tu factura en stock.com.py/express. En Toyotoshi Sean nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Más de repaso de partidos. Libertad Resistencia juegan el miércoles 20:15. Mili Empeño, venta arreglos de huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Llegaron a Bristol los super precios locos. Aprovechar los descuentos hasta el 50% en todos los productos y la primera cuota pagar recién a los 30 días. Contactanos al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000, ingresá a bristol.com.py. Más de repaso de lo que se vendrá, esta vez el jueves a las 18 en el Defensores Tacuaré, Cerro Porteño, el jueves 18 horas. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Aprovecha hoy y mañana en nuestros 430 puntos en todo el país. Estas super ofertas de vitaminas, suplementos, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promo válida en todas nuestras sucursales del país. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Más de repaso de partidos. Ameliano Sol de América el jueves 20:15. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo, el bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitaron las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencia y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Vamos con el repaso de los partidos, pero en la categoría intermedia. Juegos apasionantes. Hoy se destaca el duelo Trinidense-Rubio Ñu. ¿Qué partido? 18-15, Trinidense-Rubio Ñu. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Gánale al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gánale al dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comes y para con tus créditos nuevos participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comesipar.coop.py. Comesipar, 50 años liderando e innovando. Más de la categoría intermedia. Hoy atractivo partido. Necesita de los puntos 2 de mayo. Necesita de los puntos también River. A las 15 en el Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo River. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas: estufa termo, ventilador más OX 200A, 109.950 guaraníes, estufa Quartz más OX 80A, 94.500 guaraníes. En el Ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad.
Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Santaní y Teño juegan mañana a las 16 horas. Santaní y Teño. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. Al Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Santaní y Teño decíamos a las 16 en el Feliciano Cáceres. 18-15 juegan mañana. Luqueño 3 de febrero mañana. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cepellara 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Así es, repaso de la categoría intermedia que se va a completar mañana con 2 juegos, hoy 2 partidos. 2 Mayo River a las 15, Trinidad Rubio Ñu 18-15 y mañana otros 2 partidos. En Mi Tienda Visión mejoramos tu experiencia de compras. Puedes ingresar a mitiendavision.com, buscar, encontrar y comprar eso que tanto querés. Además puedes comprar con todas las tarjetas del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con la tarjeta de crédito de Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. En minutos más de repaso de lo que se vendrá igualmente en la intermedia. Santaní ante Iteño mañana a las 16. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presenta Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack. Te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sumir en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma, viví más despierto. Llegan los mensajes al WhatsApp 0971-108010. Infinidad, catarata de mensajes. Pide nuevamente, señor, si podemos escuchar los goles de Cerro. ¿Cómo no? Los goles. Que no Piden olvide los por los oyentes. goles, sí, señor. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuota desde 400.000 guaraníes sin reajuste y de posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Tiene Alan, jugó por bajo, Aquino al arco, le pegó, tiro, golazo, gol, 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 gol. Vincenzo Porteño, golazo. ¡Qué adjetivo calificativo a esto! ¿Cómo hay que ponerlo, señoras, señores? Bombazo impresionante al palo derecho de Martín Silva, imparable. No sé si la palabra es irrepetible o irreemplazable. Este disparo, la historia en la olla, escuche. Fuera del área, al poste derecho. La asistencia, Aquino que venía bien al ángulo derecho y con este grito infernal de la olla. ¿Cómo no festejarlo para Claudio Aquino? Excepcional el disparo. Cerro gana 1-0, jugando bien, pisando bien, tocando bien, definiendo de manera notable. Cerro gana 1-0, lo hizo Claudio Aquino.
Cerro salió a jugar entendiendo la importancia de este partido. Por eso les remarcábamos la superioridad, cómo se lo fue llevando por delante en Libertad, que en ningún momento se acomodó dentro del terreno de juego. Era mejor, se aproximaba, no lo hacía figura Silva, pero merodeaba el gol el conjunto de Francisco Arce. Se soltó del fondo Duarte, transportó la pelota, conexión con Romero, Alan Rodríguez, perfil izquierdo, Alan Rodríguez que juega al medio para Claudio Aquino. Encaró, cabecera del área y tenía decidido lo que iba a hacer. Se perfiló, sacó un derechazo infernal, se clavó arriba, cerca del ángulo derecho de Martín Silva, un zapatazo, un golazo de Claudio Aquino a la altura de lo que estaba jugando Cerro para romper el cero merecidamente, ponerle ventaja al Ciclón aquí en su casa. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Carga Cerro, gol, 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 gol. Sergio Díaz en la boca del arco. Alan Rodríguez otra vez la asistencia a Sergio Díaz. El Ciclón no le da respiro a Libertad. El segundo es la alegría total. Es la alegría total del pueblo soberano en Soria. Alcanza la punta con este resultado 2-0. Pelota a la izquierda de Aquino, jugó para Alan por bajo y de cachetada al fondo. Díaz, Sergio Díaz. Díaz poniendo el segundo gol de Cerro. Delirio, escuchen. Cerro gana 2-0, Chico Díaz, Sergio Díaz el segundo. Tomado en la cintura Martín Silva, pensativo el arquero. Señoras, señores, Cerro gana 2-0. Merecido y contundente. La punta de momento comparten. Libertad y Cerro. Gana el Ciclón 2-0. Faltaba la precisión en los metros finales. En esa parcela en donde Libertad se había encerrado para evitar que Cerro le pegue el cachetazo. Hasta que apareció el misil de Claudio Aquino para romper el partido y ahora esta jugada rápida. Nunca el resultado le ha quedado mejor al trámite. Este 2-0 habla de por sí de lo que ha ocurrido en este primer tiempo. La acción rápida, la salida de Cerro. Aquino que suelta sobre el carril izquierdo para Alan Rodríguez. Sin marca alguna. Encerrado Libertad en su área. Pero se olvidaron de Díaz. El centro de Rodríguez. La pelota al primer palo. Y allí aparece Sergio Díaz. De cachetada. Rompiendo por el medio. Sorprendiendo a todos los de Libertad. Acomoda cerca de la base del palo derecho. Para que Cerro saque la diferencia de 2 goles. Y pise la punta. Justamente con el Gumarelo. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Tiene Piri, juega a la derecha para Alan. Alan con la pelota. Alan, atención, le va a pegar Alan. Se mete bien, jugó para Moreno. Puso la pelota a la derecha. Corre el tiro de esquina. Se metía bien, Rolón. ¿Da la impresión o está mucho más delgado Víctor Carlos Rolón? Sí, Arturo, está mucho más fino realmente Carlos Rolón. A esta altura está volviendo a tener oportunidades. ¿Que bajó unos cuantos? Por eso decía, hablamos de kilos. Carlos Rolón, golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Carlos Rolón hablando de él. Aquino con el tiro de esquina. Y aparece Carlos Rolón. Se preguntan los jugadores de Libertad. ¿Qué pasó? Aparece Rolón de cabeza. Festeja con la tribuna, con el público. Aquino, pelota arriba, Rolón de cabeza. Sorprende a todos. Y Cerro llega al tercero. 1, 2, 3. Grito en la olla. 1, 2, 3, goleada en la olla. La punta la comparten Libertad y Cerro. El Ciclón tumba el invicto de Libertad. Memorable la noche. Carlos Rolón y el tercero, como diciendo, pleito liquidado. En la olla Cerro golea a Libertad. ¿Y de qué manera? Roca hablando con Méndez, el árbitro del partido. El grito
grito es del pueblo. El grito es del pueblo. Grito de pueblo en su olla, Cerro 3, Libertad 0. El segundo tiempo se presentaba diferente. Ya Cerro no demostraba la intensidad de la primera etapa porque él no lo necesitaba. Con el 2-0 le tiró la responsabilidad a Libertad, que tampoco supo qué hacer en esta complementaria. Y con esa tranquilidad siguió jugando Cerro y encontró la posibilidad del tercero. Pelota quieta, tiro de esquina, perfil derecho, le pega a Claudio Aquino. Con rosca cae al corazón del área. Una zona muy compleja para el arquero porque no puede salir. Si sale puede quedar a mitad del camino y también falló la defensa de Libertad. Todo el mérito para Rolón, que bien atropelló el espacio. Quedó mirando Ernesto Caballero como preguntándose de quién era la marca. Rolón aplicó el cabezazo, la clavó al medio. Golea Cerro en su mejor exposición futbolística en lo que va del campeonato. Golea Libertad de manera justificada 3-0. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Estamos con Marcos Trovato y parece un tiroteo. Bajo su presidencia, lo que está pasando ahora. ¿Cómo te va, Marco? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia y a los muchachos en la mesa. Bueno, Marcos Trovato, tan mal hiciste las cosas, ¿vio? Y por lo visto, Arturo, por lo visto que algunos dirigentes que están hoy ahí en el Olimpia se olvidan de que cuando llegamos en el 2014, para uno estaba inhabilitado, prácticamente no teníamos plantel de primera, no teníamos formativa. El club no era ni la sombra de lo que es hoy día a nivel de infraestructura, lo que es para uno, la lumínica, las mejoras que se hicieron, el palco VIP, la infraestructura que se construyó en la Villa Olimpia, todo lo que se hizo en formativa, la creación de cientos de jugadores que hoy son el futuro del club y que van a generar cientos de millones de dólares en los próximos años. El plantel de primera que se dejó, parece que se olvidan de que tanto se quejan del plantel y de lo costoso, pero finalmente este es el plantel que año tras año viene ganando cosas y se vienen festejando campeonatos, se siguen levantando copas, se clasifica a fase de grupo, se generan millones y millones de dólares para el club por ingresos de Libertadores, de venta de entrada. Parece que se olvidan, que parece que solamente lo que se hace hoy parece que es lo que vale, ¿verdad? ¿Qué sensaciones te da vos? ¿Como una persecución? No, para nada, Arturo. O sea, no. Acá en el Olimpia es lo más importante, Arturo. O sea, el resto no, a mí no. Mi nombre ya pasó, yo ya le dejé lo que le dejé al Olimpia. Me molesta de que hable gente que no entiende o que no estuvo, que no sabe, puede hablar y tiene derecho a decir lo que quiera, pero gente que estuvo en el día a día, sentir esa no sé si traición o no sé cuál es el objetivo, ¿verdad? Porque seguir diciendo la deuda de Derlis González está ahí en el equipo. Arturo, cuando yo asumí tuve que pagar millones de dólares por Pablo Ceballos, que ya no estaba más en el equipo. Tuve que pagar millones de dólares por Ariosa, tuvimos que pagar demandas de personal, de un montón de cosas. Y no fueron 5 millones, que es lo que se debe por Derlis González, fueron muchísimo más de 5 millones de dólares. Y Derlis González finalmente está en el club y le está generando ingresos y le hace ganar campeonato y le hace jugar la Copa Libertadores al club. No entiendo, si tanto no le quieren a Derlis, que vendan entonces Derlis González y paguen la deuda. Si esa es el problema que esta comisión o alguno de esta comisión, de vuelta, te vuelvo a repetir, no voy a hablar por todo, tengo grandes amigos dentro de la comisión directiva. Está claro que toditos los que están dentro de la comisión directiva entraron conmigo, entraron bajo mi presidencia. Y que algunos de estos sigan diciendo estas tonterías, no entiendo, porque acá parece de que cuando a Olimpia le va bien, ellos son los que hicieron todo, pero cuando a Olimpia le va mal, hay que hablar de la deuda y de Trovato. No entiendo, o sea, yo ya me fui, yo ya pasé, ya casi son 2 años que me fui del Olimpia. Hicimos con mis luces y mis sombras, no voy a decir jamás que todo lo que hice fue correcto.
también tuve equivocaciones, como todo presidente que pasa en el Olimpia tiene sus equivocaciones, pero yo creo que hemos hecho muchísimas más cosas buenas y hemos generado muchísimas más cosas buenas para el club y para todo lo que se logró en todos los años, en el trabajo que hicieron muchísimos, cientos de personas para lograr lo que logramos en esos años de mi presidencia y lo que se sigue logrando gracias a los planteles y al plantel armado durante mi presidencia, las formativas armadas durante mi presidencia, los contratos firmados de formativas armados bajo mi presidencia, ¿verdad? ¿Quiénes te cuestionan estuvieron con vos? Pero categórico, Arturo, decime un miembro de comisión directiva hoy que no haya entrado bajo mi presidencia. Acordate que esta comisión directiva que está es la comisión directiva que fue electa en octubre del 2020 y yo como presidente. Yo era el presidente y yo renuncié para no poner en juego el club ni ningún problema con el club. Yo di el paso al costado porque yo podía haberme atornillado la silla y peleado desde la posición de presidente el problema de FIFA, porque la FIFA lo que hace es te saca la representatividad, pero yo como presidente de un club de fútbol de Paraguay podía continuar, pero no era mi intención, nunca, jamás. El Olimpia siempre por sobre todo y siempre tiene que ser así, no por sobre cualquier nombre. Cuestionamiento te hace el propio Cardona. No, yo con Miki tengo mis diferencias y yo charlé y hoy tiene todo mi apoyo para llevar adelante el Olimpia y en lo que él necesite, él sabe, todas las conversaciones que hemos tenido, todas las veces que me he puesto a su disposición para ayudar en lo futbolístico, en lo económico, en lo que él quiera, estoy a su disposición. Ellos tienen su forma de pensar y su forma de trabajo y bueno, el día que necesiten ayuda, yo estaré firme siempre para ayudar al Olimpia, ¿verdad? Pero mi diferencia, evidentemente, más allá de Miki o no, tengo diferencia con otras personas que se pasan diciendo boludeces en la radio cuando Olimpia le va mal, porque cuando Olimpia le va bien y sale campeón de la Copa Paraguay, de la Supercopa, de un campeonato local o llega a cuarto final, nadie se acuerda del plantel que yo armé, ¿verdad? ¿Quiénes dicen boludeces? ¿O quién? No, Arturo, no vale la pena ni decir nombre. O sea, en este momento yo creo que... Mira, me callé casi 2 años, Arturo. Me comí 2 años de estupideces y boludeces, de que yo no sabía, de que yo luego se hacían cosas a nuestra espalda, que la deuda... Mentira, todo, Arturo. Yo fui el presidente que más reuniones de comisión directiva hice en la historia del Club Olimpia. O sea, seguramente voy a llevar ese premio por lo menos a mi casa. Tengo no sé cuántas reuniones, creo que 300 reuniones de comisión directiva en los 6 años de presidente que fui. Impresionante, se informaba de todo y cada cosa. Después que no sepan que los balances eran firmados por todos veían las deudas, todos veían cómo el club estaba yendo, todos sabían que había un plan de poder contratar muy fuerte a inicios del 2020 para jugar una gran Copa Libertadores en el 2020. Y está claro, Arturo, todo el pueblo olimpista, no había un solo olimpista en el mundo que no quería que Olimpia se juegue el todo por el todo en el 2020 a la Copa Libertadores del 2020. Veníamos de 4 campeonatos de seguido en diciembre del 2019, un cuerpo técnico estable, teníamos un plantelazo, teníamos a un Roque Santa Cruz en su mejor momento, teníamos jugadores de selección casi en todos los puestos. Todos nos queríamos jugar a la Copa Libertadores 2020 y hicimos la apuesta, salimos y apostamos y dijimos vamos a traer los refuerzos en cada puesto. Se reforzaron, se trajo a Diego Polenta en su mejor momento, venía de jugar con el Zlatan Ibrahimovic en Los Ángeles Galaxy, lo quería Boca, lo quería River, lo querían un montón de clubes, lo quería San Lorenzo Argentina, lo quería Inter de Porto Alegre. Nosotros fuimos y convencimos y lo trajimos. La negociación de Diego Polenta dicen $1 millón de comisión. La comisión directiva sabe perfectamente que eso se pagó por la compra del pase del jugador. Diego Polenta era del Olimpia. Si a Diego se le iba bien en el Olimpia, con 27 años, se podía vender en mucho más de $1 millón. Categóricamente se iba a vender mucho más de $1 millón. Se trajeron jugadores para reforzar toda la zona, se trajo Derly González, se logró fichar a un
a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol paraguayo como es Manuela de Bayor. O sea, nosotros nos preparamos con todo para el 2020 y sabíamos de que nosotros íbamos a tener, no teníamos ya necesidad de seguir comprando jugadores en julio del 2020, ni en enero del 2021, ni en julio del 2021, ni por los próximos 3 años, nadie más. Todos sabíamos que ya no había necesidad de reforzar. Si teníamos jugadores en todos los puestos, teníamos en la saga central teníamos 4 o 5 jugadores de grandísimo nivel en la defensa, teníamos arqueros de gran nivel, laterales en gran nivel, volantes centrales en un grandísimo nivel, todos. Jugadores que hoy juegan en clubes, en todos los clubes y son grandes jugadores. Teníamos delanteros, teníamos formativas, teníamos jugadores de nuestras formativas jugando en las mejores ligas de Sudamérica, inclusive en Europa. Fernando Caruso estaba jugando en Portugal, Paiva estaba jugando en Brasil, teníamos jugadores en Brasil, teníamos jugadores en Argentina, juveniles que sabíamos que teníamos que repatriar en algún momento para reforzar el plantel, ya no necesitábamos gastar. La comisión directiva sabía ese plan, todos sabían ese plan. Yo no entiendo por qué después se trata de ensuciar o embarrar todo el proyecto y la propuesta que nosotros hicimos para los próximos años. Imagínate, Arturo, que solamente en Copa Libertadores, desde que yo me fui del Olimpia, el club generó $12 millones entre el 2021 y el 2022. Solamente en Copa Libertadores. En 2021 llegamos a cuarto final de Copa Libertadores y en el 2022 estamos en fase de grupo de Copa Libertadores. Más los ingresos de recaudación son $12 millones de ingresos. ¿Por qué nadie se acuerda de eso? ¿Por qué nadie dice, no, pero este plantel que nos costó tan caro generó $12 millones en 2 años? Solamente en Copa Libertadores. Entonces, no entiendo. ¿No? Cada vez que Olimpia va mal, es culpa de Chobato y de su deuda. Pero cuando va bien, nosotros somos unos fenómenos. No es así. El Olimpia está por sobre nosotros. Hay que dejar de mentir, ya, Arturo, y dar vuelta a la página y trabajar todos juntos para que el Olimpia vaya bien, que se posicione bien, que siga ganando, que le siga yendo bien en la Copa Libertadores, que pelee el campeonato local. Creo que es todo lo que todos los olimpistas queremos, eso, Arturo. Ahora, vos estás diciendo que mienten. El caso Polenta, ¿cómo se dio económicamente para que venga este embargo, esta demanda que era de 2 millones, casi $500,000, reclama el jugador, se mete el abogado, embargan $600,000 el club ahora, Marco? Bueno, ahí lo que pasa es que se mezcla todo, Arturo, ¿verdad? O sea, ahí se mezcla todo. O sea, a Diego Polenta se le compra el pase por $1 millón. El club... la historia es así. Los Ángeles Galaxy pedían por Diego Polenta $2.5 millones. En la negociación que nosotros hicimos, que es una negociación muy normal, que muchos clubes del mundo la hacen, vos negociás con el jugador, porque al jugador le debían una plata muy importante, muy grande, en los Galaxy. Entonces el jugador negocia su rescisión de contrato, pero previa firma ya asegurada con un nuevo club, y en este caso fue Olimpia. Entonces nosotros de tener que pagarle $2.5 millones a Los Ángeles Galaxy, le pagamos $1 millón por el 100% del pase de Diego Polenta. Entonces así se hizo la negociación. No es en el contrato se estipula comisión de la gente, porque no podés poner compra del pase, porque la FIFA prohíbe comprar el pase de un intermediario, ¿verdad? O de un tercero que no sea un club. Eso es normal dentro de las negociaciones. Entonces lo que nosotros hicimos fue comprar el pase bajo la figura de la intermediación. Entonces el Olimpia se queda con el contrato de 5 años con Diego Polenta, un jugador que tenía 27 años, o sea, hasta los 31 años iba a jugar, 34 años, perdón, de contrato, hasta los 31 años iba a jugar en Olimpia. Y tenía todas las condiciones para hacer, es más, terminó jugando en un grandísimo nivel el campeonato clausura del 2021 cuando salimos campeones y Olimpia ganó la 45. Fue uno de los, la gente se olvida, pero fue uno de los baluartes de ese plantel, de ese campeonato. Entonces, eso es por un lado de que entiendo de lo que se le debe lo que se dice del tema de la comisión, de la compra del pase, que son como $500,000. Después hay una deuda con el jugador, que al jugador se le rescinde el contrato unilateralmente y el jugador demanda por todo el contrato. ¿Yo qué tengo que ver yo en la rescisión? Es como que vos te vayas y le rescinda hoy el contrato
Al Silva o a Tucu Salazar o a Olveira y te van a demandar por todo el contrato, Arturo. O sea, no hay tutía en el asunto. Y esa rescisión se hizo unilateralmente, creo que este año, el año pasado creo que fue. Y el jugador te demanda por todo el contrato. Que de vuelta, ¿qué tengo que ver yo si me fui hace 2 años del club? Marco, el tema de sobredimensionar el salario es tanto así que ganan 50, 60, 70, 80 mil dólares. ¿El mercado paraguayo da para eso o vos tenías los recursos de poder respaldar eso? Nosotros primero no es tanto así. Hay pocos jugadores que ganan cifras altas, igual como hay jugadores que ganan cifras altas en Libertad, en Cerro, en Guaraní. Hay jugadores que ganan cifras muy altas, primero. Y es normal porque cuando nosotros íbamos a perder un jugador, específicamente había jugadores como Richard Ortiz que tenían oferta a todas partes del mundo y nosotros teníamos que aguantar o atajar el jugador, y gracias a Dios lo hemos atajado y Richard nos ha dado alegrías fantásticas hasta ahora nos sigue dando esas alegrías. Imagínate, de vuelta, el contrato con Richard que yo firmé fue en el 2018, creo, o 19, 2018-2019, ¿verdad? Entonces, y Richard hoy en el 2022 nos sigue dando alegría y sigue siendo un jugador, es más, jugador titular de la selección paraguaya. Así como Richard, Ale Silva y un montón de otros jugadores que tienen contratos de un monto elevado, pero son jugadores que rinden y que rindieron altísimamente. Si el Olimpia hoy toma la decisión que no los quiere a los jugadores, negocia con los jugadores y los vende, los presta y se saca de encima a los jugadores, como Olimpia ha hecho con un montón de jugadores. ¿Acaso no se ha rescindido contrato con Jorge Arias, se ha prestado a Brian Montenegro y cuántos otros jugadores que Olimpia rescindió contrato o prestó el jugador y están fuera del Olimpia no tiene que pagarle? Primero. Segundo, cuando yo recibí el Olimpia, porque es importante hacer un poco de historia, Arturo, cuando yo recibí el Olimpia en el 2014, Olimpia generaba no más de $2,5 millones por año de ingresos brutos, Arturo. Cuando yo dejé el Olimpia, en el 2019, Olimpia generó $22 millones de ingresos brutos por año, Arturo. Entonces, y eso está perfectamente explicado en el aumento de ingresos que nosotros hemos generado, no solamente en socios, que cuando yo recibí el Olimpia en el 2014 teníamos 1.300 socios al día. Hoy yo dejé el club, cuando me fui, teníamos más de 20.000, llegamos a 33.600 socios al día en el 2020, con la campaña de Eli González y Adebayor. 33.600 socios al día, Arturo, generan $6 millones al año solamente en ingreso por socio. Y vos me decís, no, pero a lo mejor es un poco mucho la expectativa. Nosotros en el 2019 habíamos generado $3,5 millones de ingresos en socios, solamente por cuotas sociales. Y así sumarle los ingresos de los sponsors. Olimpia era un club, o es un club, que genera más de $10 millones solamente en ingresos por sponsor. Entre Tío, Visión, Adidas, Nike ahora, McDonald's en su momento, teníamos Coca-Cola, bueno, y todos los otros sponsors, Bristol, todos los otros sponsors que hoy tiene, Apostala, que hoy también es sponsor del Olimpia, que paga una fortuna inmensa por estar en la camiseta del Olimpia, ¿verdad? Entonces, eso nosotros fuimos generando, y el Olimpia tiene y tenía los ingresos para afrontar ese desafío que nosotros nos habíamos puesto. Marco. De vuelta, si nosotros hacíamos una campaña fantástica de la Libertadores en 2020 y llegábamos a semifinal de Copa Libertadores, eran $20 millones solamente de ingresos por Copa Libertadores, imagínate. Y cuando se habla y dicen desde la dirigencia son cerca de 60 millones, más de $50 millones, así tomamos el club y esta dirigencia de deuda. Bueno, eso ya se demostró en el balance del año pasado, Arturo. El balance del año pasado exponía $50 millones de deuda, de los cuales 12 millones y algo eran anticipos de sponsor. O sea, no era deuda que el club tenía que pagar. O sea, era deuda
que se asumía era un anticipo, o sea, teníamos contrato para cobrar y se anticipó del 2021, no de 2022, a 2021, ¿verdad? Entonces, eran 12 millones. La deuda en ese momento, sacando eso, porque tenés que sacar, porque eso no es deuda, pero no es que erogable, vos no tenés que pagar como club ese monto. Aparte de eso, tenías lo de Deli González, más o menos te quedaba, sacando lo de Deli González, más o menos te quedaban 32 millones. Es el número en el que yo recibí el club. Pero cuando yo recibí el club, no teníamos estadio, vos recordarás, no teníamos, nuestro estadio estaba inhabilitado, el pasto llegaba hasta la rodilla, Arturo, pero no por problemas de gestión y tampoco responsabilidad del presidente Carísimo, sino que también él asumió un club con muchísimos problemas en ese momento y había que darle prioridad y algunas cosas no eran prioridad, digamos, y bueno, pero nosotros recibimos esa realidad, nosotros tuvimos que poner de vuelta para uno en condiciones, tuvimos que, hoy para uno es un estadio coqueto, un estadio para 20.000 personas, hermoso, muy cómodo, en el centro de Asunción, sobre Mariscal López, que te da la posibilidad de irte a la cancha feliz. Recuperamos para uno que era Mufa o Yeta, que le decían, nosotros tenemos mi presidencia tiene la racha histórica de un equipo paraguayo de mayor cantidad de partidos ganados e invictos en su estadio. Somos nosotros los que tenemos bajo mi presidencia. Entonces, luego hicimos la villa. Olimpia no podía tener la casa de concentración que tenía una casa que era de 30 años atrás. Hoy tenemos el mejor centro de concentración del Paraguay y uno de los mejores centros de concentración de Sudamérica, donde entrena la primera del Olimpia. Sacaron tu nombre, No, bueno, eso a mí ni siquiera me molestó, Arturo, porque no. Esa fue una decisión de la comisión directiva y a continuación una decisión de la comisión directiva de sacar. No, a mí no. Yo no vine al Olimpia para que mi nombre quede en la pared. Yo vine al Olimpia para que el Olimpia gane y salga campeón y gane campeonato y eso es lo que queríamos. Pero hablar de la construcción de un complejo de altísimo nivel bajo tu presidencia habrá tenido su altísimo costo, pero después sacan tu nombre. ¿Qué sentís en eso? Algo tiene que provocar en vos. Te vuelvo a repetir, no provocó nada en mí porque esa no fue mi pedido ni fue mi decisión. Fue la decisión de la comisión directiva, que la misma comisión directiva luego decide sacar. No tengo ningún inconveniente. Te vuelvo a repetir, mi nombre no es importante porque construyó un centro de entrenamiento, mi nombre es muy importante por el esfuerzo y el trabajo y los logros que le dejamos al Olimpia, nada más. O sea, a mí no me interesa dejar mi nombre en una pared, ni mucho menos. O sea, nunca fue mi objetivo ese cuando llegué al Olimpia. ¿Hay cosas que te siguen llamando la atención o que querés decir, bueno, ya, ¿por qué siguen con esto? ¿Te preguntaste? No sé, Arturo, no entiendo. O sea, no entiendo seguir hablando de cosas que todo el mundo ya sabe, cosas de que ellos mismos saben, porque de esto yo ya lo hablé personalmente con algunos dirigentes. Algunos fingen demencia, algunos no sé si es a propósito o la verdad a mí me genera lástima, me da mucha pena escuchar gente de donde yo tengo mensajes personales al WhatsApp por escrito, donde esa gente dice fuerza presidente, son grande, contrataste fulano de tal, genial, vamos, en el chat de la comisión directiva felicitándole los propios tipos que hoy dicen de que no saben nada, felicitando las contrataciones, diciendo de que tenemos que, no entiendo, Arturo, ¿cuál es el objetivo para seguir denigrando y despreciando el trabajo? Yo ya me fui del Olimpia, Arturo, yo estoy en mi propia pelea personal por limpiar mi nombre y esa pelea tomará años, pero la voy a seguir haciendo. Yo no entiendo qué quieren seguir, como si fuera que quieren decir, no, vamos a matarle a Robato para ver si nosotros podemos tapar nuestras deficiencias. No pasa por ahí. Olimpia tiene que ganar y tiene que ganar por sobre cualquier persona. Y estamos todos juntos, tenemos que estar juntos para lograr los resultados, tenemos que ayudarnos todos para que Olimpia siga ganando. Acá no tiene sentido. Hay clubes que deben muchísimo más que Olimpia y están calladitos. Todos los dirigentes alineados, su equipo juega bien y yo no entiendo cómo Olimpia
sigue diciendo esta tontería. Solamente nosotros somos los que estamos generando dudas sobre el Olimpia. No hay nadie que esté generando dudas, solamente algunos dirigentes son los que generan dudas sobre el Olimpia. Todos esos años de confianza, todos los años de confianza que tuvimos que trabajar para construir, se tiraron por la borda, Arturo. ¿Por qué? Por la intención de ensuciar el nombre del expresidente que se fue, del tipo que se mató, dejó su vida, su empresa, su familia durante 6 años, más de 6 años, porque yo ya arranqué en el 2010. O sea, fueron 10 años de trabajo incansable para lograr lo que logramos. No, vamos a ensuciarla, vamos a decir que todo está mal. Yo ya lo dije la vez pasada, si hay algo mal, ¿por qué no sacaron? ¿Por qué no fueron y no me denunciaron? ¿Por qué no fueron y dijeron, acá está, esto es irregular, acá está, este señor robó dinero? Tantas cosas dijeron, Arturo, vos mismo sabés. Dijeron que yo saqué plata del club, dijeron que yo me compré esto. Todo eso me tuvo que aguantar y callar, Arturo. Todo estaba en los balances, cada $1. Cuando yo recibí el Olimpia en el 2014, tuve que poner millones de dólares en mi bolsillo. Y tardé 6 años en tratar de recuperar una parte, porque no recuperé todo. Preguntarle al dirigente que hoy está, cuántos minutos tardan hoy en recuperar su plata si llegan a poner un peso. Ponen $10,000, ahí mismo le tienen que hacer un cheque diferido para cobrar en 30 días porque no le van a dejar la plata dentro del Olimpia. Siempre el presidente tuvo que poner plata. Fue así, y vos tenés que tratar de recuperarte mientras los años que estés. Y yo lo hice. Recuperé una parte, el resto no recuperé. Ya está, terminó. No, ya no hay nada más que reclamarle al Olimpia. Pero acá parece que somos todos locos. Acá parece que yo llegué en el 2014 y Olimpia era el Manchester City y yo me hice millonario con Olimpia. Estamos todos locos. No entiendo. O sea, no, esta gente, y lo peor de todo que dice gente que estuvo a mi lado, Arturo. Gente que estuvo a mi lado 24 horas al día, 7 días a la semana. Comían 2 veces o 3 veces por semana en mi casa. Charlábamos de todos los detalles, de todos los problemas. Olimpia no tenía cuentas bancarias, teníamos que trabajar para abrir las cuentas, tuvimos que poner las firmas personales. Nosotros tuvimos que poner, yo tuve que poner mi firma personal para tratar de llevar adelante el Olimpia, y así fue que hicimos. Y también no solamente yo, el tesorero, vicepresidente y un montón de gente que hoy está. Por eso te digo que son algunos nomás los que están desestabilizando este Olimpia. Y son esos mismos algunos que le conspiraron a Brunote y ahora en breve le van a empezar a conspirar a Cardona. Y no entiendo por qué. Porque le van a empezar a conspirar, porque van a empezar a decir que no tiene la antigüedad para llevar adelante el club, que no puede, que no tiene la capacidad, que esto, que no entiende de fútbol. Famoso, esa es la famosa historia de la conspiración. No puede ser así, hay que apoyarle al presidente. Hay que apoyarle al presidente. En este caso hay que apoyarle a Cardona para que lleve adelante el club, para que Olimpia vuelva a ganar, para que nos metamos todos en la senda de la victoria. No queda más tiempo, Marco, estamos sobre la hora con Marco Trovato, expresidente del Olimpia. El tiempo que disponiste, la aclaración que hiciste, lo que consideraste oportuno hacerlo. Hay 1 minuto sobre el final. ¿Algo más o cerramos la charla, Marco? Arturo, de vuelta, hay muchísimos recuerdos, muchos más recuerdos lindos que feos en mis años de presidente. Agradecerle a toda la gente que me demuestra su cariño, en todos lados, en todo momento. La gente que duda, con mucho gusto, saben dónde encontrarme, saben dónde estoy, saben mi teléfono, saben por todos lados, llamen, pregunten. Yo me puse a disposición de los socios, de las peñas y de un montón de gente para poder charlar si hay alguna duda sobre mi gestión. ¿Qué hay que hacer? Con mucho gusto estamos a disposición de la comisión directiva, del presidente. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos contribuir para llevar adelante? Olimpia se tiene que unir y salir con toda la fuerza para seguir logrando éxito, Arturo. O sea, Olimpia es un club multicampeón, súper ganador, que tiene que estar unido para pelear cosas. Divididos y enfrentados no vamos a lograr nada. Y este es el momento de vuelta, ponerme a disposición de la comisión directiva, ponerme a disposición del presidente Cardona. Lo que necesite, estamos para ayudar, y ojalá que el Olimpia pueda clasificar ya a octavo de final Libertadores y podamos volver a pelear el campeonato local. Muchas gracias, Arturo. Gracias, muy amable. Marco Trovato, expresidente de Olimpia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo grande, comenzá a dudar.
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. Hernán Juteman, jefe de Gabinete Civil del Poder Ejecutivo, confirmó en conferencia de prensa que el presidente Mario Abdo Benítez firmó el decreto por el cual se deja sin efecto la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.